I think after the game there was a song, "The Train Has No Brakes." It's a German song, and we tried to do that, to move on, move on, move on. Everyone can have their opinion. I think for us it's just focus on what we can influence, and that's our performances. Today was, like you said, a very difficult game. Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que también está para jugar mañana. Sí, totalmente. Creo que el cariño de la gente en Colombia, incluso acá en México, creo que es un país que tiene mucho que ver también con Colombia, así que nos han hecho saber y nos han hecho sentir muy cómodos como en casa. Bienvenidos y muy buenas noches. La Copa en tus manos. ¿Ya jugaron? La mitad de los equipos de esta Copa del Mundo, 24 naciones, incluyendo al tricolor mexicano, incluyendo a Alemania, que se presenta con gran fuerza, también una selección brasileña, y falta disfrutar y gozar de otros grandes candidatos, incluyendo a la selección campeona, la Argentina. Mucho que desglosar y platicar esta noche, y ya empiezan las combinaciones, ya empieza el temor o el evitar rivales de peso. ¿Qué pasaría si la selección mexicana no queda en primer lugar? Se juega mucho contra Corea del Sur. Hay que empezar a observar si habría beneficios o no ser segundo lugar o incluso un tercero. Recuerden que este formato es de locura. Soy Javi Sol y a nombre de todo el equipo de trabajo les damos la bienvenida junto a Gabriel Gerberov, junto a Ale Orbañanos. Tenemos imagen del día y tenemos pregunta también para ustedes. La primera pregunta, Ale Orbañanos, buenas noches. ¿Realmente la selección mexicana podrá estar dentro de este resto del mundo? Está la UEFA, está la CONMEBOL y está el resto del mundo. ¿De dónde saldrá el campeón, Ale Orbañanos? Qué gusto saludarte, Javi. Fuerte abrazo a todos. Gaby, por supuesto, un placer estar contigo. Voy a animarme por decir que del resto del mundo. En el resto del mundo. Creo que veremos sorpresas. Fuera del universo UEFA. Porque aquí la producción dijo, ¿sabes qué? Está muy fuerte UEFA, vamos a incluir a Brasil y Argentina en resto del mundo. Entonces como que eso niveló un poquito. No se queda entonces en Europa, se mantendría Leo Orbañanos lo que fue el 70, el 86 y el 94. América para los americanos. Exacto. No, porque o un asiático o africano. Asiático, puede ser africano, exactamente. Ah, ¿por dónde vas más? Por África. Por África. Ándale, Marruecos, sí. Marruecos. No, voy por Costa de Marfil. Voy por América. Voy por Gabo América. Gerberov. ¿Cómo estás, Gabo Gerberov? Qué gusto también saludarte. Bueno, estamos, recuerden, totalmente en vivo la gente que está en los alrededores aquí en Plaza Carso. Queremos sumar la pregunta también para ustedes. Y ahora saludo también a mi compañero Gabo Gerberov con lo mismo, ¿no? De pronto la UEFA, hemos visto que tiene sí mayoría, pero ¿realmente está para salir campeón, Gabo? Buenas noches. Buenas noches, Javi. Buenas noches. Qué gusto estar contigo compartiendo esta emisión de La Copa en tus manos. Ale, también un placer estar con vos en este nuevo formato. Saludar a la gente que nos va a estar acompañando en las próximas 2 horas y decirte que tengo que llevarle la contra a mi querido Alejandro porque yo considero que esta edición del Mundial se va a quedar en Europa. La UEFA tiene equipos más importantes, con mejores futbolistas, con mejor presente y desgraciadamente América será para el viejo continente. Uy, bueno, y arranca la actividad para España, para Francia, que sí son de las principales candidatas e incluso tendríamos que meter a la selección alemana, Ale, con todo lo que pasó hoy, la presentación. Puso de pronto en jaque un poquito Curazao ahí a Alemania, venían los fantasmas, pero golpes de autoridad, ¿no? De algunos equipos. Y también con el que acaba de terminar, la selección de Suecia, que no fue al Mundial pasado, vaya goleada allá en Monterrey contra Túnez. Así es, Javi. Por eso yo el día jueves por la noche que estábamos por aquí, decía, a ver, ¿de verdad nos estamos ilusionando porque México en el Azteca a la 1 de la tarde, en la inauguración, le ganó 2-0 a Sudáfrica? México tenía que haber hecho lo que hicieron estos equipos. No te voy a decir que meterle 7 como Alemania a Curazao, pero sí tendría que haber dejado claro la diferencia que había en absolutamente todo. Por eso a mí me preocupaba, Javi, este positivismo que teníamos. Hicimos lo mínimo, pero bueno, no es tiempo de hablar de México. Es un mundial que FIFA decidió abrirle las puertas a más selecciones. Bienvenidas. Curazao estaba feliz con su primer gol, feliz, no le importaba cuánto iba a terminar el encuentro.
depende de qué está buscando FIFA, ¿no? Abrirlo, que todos participen, que sea una fiesta de todos, o pues dejarlo como un formato para los de élite. Y bueno, pues hoy la élite no está en este torneo. Sí, hay equipos que tienen que aprovechar estas cartas de presentación para agarrar un poquito de vuelo a lo que se viene más adelante, Gabo. Porque sí, cada partido puede representar un pánico escénico. Hay muchas selecciones que están debutando, otras que tenían experiencia en mundiales, pero que en estos primeros partidos se pusieron en jaque porque ninguno tenía ese roce. Llámenle a Paraguay, ¿no? Que fue muy claro cómo cambió de las eliminatorias. Entonces, esta primera carta de presentación, a pesar de ser 1 de 3, todavía queda muy por delante una situación que es un acomodo de un calendario bien complejo de explicar, porque hay equipos que van a poder clasificarse a la siguiente fase con solo una victoria. Le pasó a México en el Mundial Sub-20 pasado, claro. y simplemente ganando un partido puedes avanzar a la siguiente fase. Me pones en un entredicho con mi buen amigo Ale, porque yo soy de los que me gusta que Mira, cuando criticamos el formato de la Liga Mexicana, tiene mucho que ver con esto, ¿no? Hacer un torneo para unos pocos. Me da la sensación de que es positivo que haya muchos equipos que se puedan sumar a la fiesta y que desde ya no van a tener chances, como en otros deportes también pasa, y en instancias decisivas, y en Copas del Mundo, y en campeonatos. Digo, es importante que el fútbol llegue a todas las partes, a todas las regiones, que la gente lo pueda disfrutar, y de pronto suceden estas cosas. Con este tipo de formatos nos vamos a encontrar en la próxima fase, en 16avos de final, con un tercer lugar que de pronto en otras condiciones, pero no tendría la más mínima chance. Y me parece que es bueno, me parece que esto aporta, que esto suma. Hoy vemos que prácticamente todos los equipos tienen futbolistas jugando en Europa. No te digo que en equipos o en ligas de elite, pero revisamos hoy Curazao, que sí se comió 7 con Alemania, pero todo el equipo juega en Europa. Me parece que bueno, me parece que sirve, me parece que suma, es una fiesta, es un mundial incluyente, y esto también hace que los equipos que realmente son mejores lo terminen de demostrar. México no lo demostró contra Sudáfrica, coincido con eso. ¿Por qué clasifica Sudáfrica? En otro formato no hubiera con 32 equipos no hubiera jugado Sudáfrica. Seguramente. Bueno, México tiene que ganar, tiene que ser un equipo con autoridad, como otros que de pronto sigan teniendo problemas para vencer este tipo de rivales. Yo estoy de acuerdo y estoy conforme, y me parece que vamos a tener un gran torneo, no digo de gran nivel, un gran torneo en cuanto a fiesta, en cuanto a presencia. Lo está haciendo, ¿no? En cuanto a goles, no hemos registrado todavía un 0-0, estuvo a punto de hacerlo Ecuador contra Costa de Marfil. Empezamos a encontrar equipos y países y confederaciones que han sido revelación, y esto de Curazao, pues sí termina por ser la imagen del día, Ale, por todo lo que está alrededor con Curazao. La nobleza de una nación de menos de 200,000 habitantes, superan el récord de lo que había tenido Islandia en Rusia 2018, una selección donde 25 nacieron fuera de la isla, pero que terminan por empatar un partido contra Alemania, con lo que eso representaba en un partido celebrado allá en Houston, y teniendo con este muchacho Líbano conveniencia esta primera anotación y una alegría brutal. O sea, toda la población de Curazao son 2 veces la capacidad de este estadio. Sí, no, me queda claro, y yo no estoy ni de un lado ni del otro, Gaby. Yo creo que pues este torneo hoy ya no es un torneo, en la fase de grupos al menos, pues de élite. Hoy no es un torneo, hoy Alemania paseó en la cancha. Sí, tuvo ese empate en momento emotivo, pero bueno, Alemania le iba a meter 4, 5, 6 y se enfrentan 100 veces, Alemania va a ganar 100 veces. Ni siquiera una le doy a Curazao. Entonces, digo, es respetable. Por un lado tienes las historias fantásticas, porque las historias fantásticas las tenemos desde que Curazao se clasifica al Mundial, ¿no? Desde que Haití regresa después de 40 años. Estas historias nos las está dando el torneo desde que se les da la posibilidad, y ha sido una fiesta monumental. A mí no me encanta el que ciertos partidos haya tanta disparidad en un torneo que se supone junta lo mejor de lo mejor de lo mejor. Pero son los mejores para que de ahí salga. O sea, perdón, no, pero... 48 no son los mejores. Pero son los mejores en una distribución. O sea, Curazao se ganó el derecho de estar aquí no por invitación. Se lo ganó porque fue mejor para otras potencias de Centroamérica, y terminó ganándose con una evolución futbolística, Alex. De acuerdo, pero no estás abriéndolo allá a equipos que no merecen estar en la élite, por así decirlo, ¿no? Pero es que al final de cuentas, o sea, ellos entienden el lugar en donde están. Y mira, se presentaron una diferencia.
Es que qué fiesta, qué padre. Pero ¿por qué cerrarle entonces la puerta? Entonces lo mismo pasa con una la... de 100 para que también... Allá vamos. Pero allá ¿cómo se llama? vamos. San Marino pueda festejarlo. Pero es el futuro. Qué padre, qué buena onda, Javi. San Marino va a estar en un mundial. No, pues vámonos a Pero otro lado, existe la Champions, existe la Europa League y existe la Conference. ¿Ustedes quisieran un mundial ABC? No, pero ¿Por qué Curazao por qué? tiene sus torneos con los que Claro. se ilusiona su eliminatoria con Una eliminatoria con CACAF que ganó. Se ganó su boleto para estar aquí. De acuerdo. Ellos están felices aunque los hayan goleado 7-1 porque vivieron un mundial. Pero si no hubiera 48 selecciones, no se hubiera ganado ese lugar Curazao. No lo hubiera alcanzado, pues. Bueno, No, eso está claro, que a menor cantidad de equipos. Pero hemos tenido muy malos partidos, digo, ustedes son más jóvenes, en ediciones con 16 equipos, con 24, con 32. Y seguían siendo malos. Yo entiendo que la diferencia ahora es muy marcada, ¿no? De pronto juega un España, número 2 del ranking, con un Cabo Verde que está muy por debajo en el escalafón de la FIFA, pero que de todas formas, yo haría la pregunta, ¿qué tiene de malo? ¿Cuál es lo malo de que Alemania le haya jugado un partido, le haya ganado? Costa Rica le metieron 7, España en el Mundial pasado. O sea, hay goleadas también incluso con equipos que están un poco más desarrollados. Y Arabia Saudita en el 2012 comió 8 por parte de Alemania. Creo que el fútbol, sobre todo en estas instancias, ¿por qué no puede pensar alguien en Uzbekistán en jugar un Mundial? ¿Por qué alguien de Cabo Verde no tiene la ilusión? Entiendo que de pronto se presentan estas distancias enormes donde tenés un jugador de élite contra un tipo que juega en la Liga de Haití. Lo comprendo. Pero me parece que si podemos llevar el juego, la alegría, esta posibilidad, este sueño, esta ilusión, me parece que eso vale, que eso tiene un valor que va por... Entendiendo tu punto, entonces que tengamos un mundial de 60. No, me parece Para que... todos jueguen. No, pero me parece que... Todos sean invitados y todos se pero abracen. estamos hablando que el 25... ¿Qué estamos buscando? La élite, el mejor torneo, cada 4 años, esperar 4 años para ver a lo mejor, o una fiesta en la que todos puedan pasar. Yo creo que es la Vamos a segunda, ver. Alex. Yo creo que el fútbol es la segunda, Pues, no una bienvenidos. élite, porque el fútbol no Bienvenidos. debe ser para una élite, el fútbol debe ser para Bienvenidos, todos. y el torneo realmente así, la competencia va a empezar en 16 avos. No, el torneo tan ha empezado que la fiebre futbolera está en todo el mundo y que hoy se implementó y que hoy la gente puede disfrutar este tipo de historias y que hoy fueron a llenar un partido en Houston entre Alemania y Curazao. Argentina en Qatar en el primer partido pierde contra Arabia Saudita. Sí. Y se jugó todo, absolutamente todo en el siguiente partido. Eso es estar en la élite, eso es estar en la competencia en la que dices, si doy un paso en falso, se acaba la historia. Ahora no es así, lo acabas de decir, pero con un partido Pero el problema es el ganado, formato. El problema, avanzas. el problema tal vez es el formato, que no tienen que pasar los terceros. ¿Por qué pasan los terceros? Mantener los ¿Cómo 48... lo haces para 48 y que avancen nada más los segundos? Hacemos otra redistribución en los 16avos de final. ¿Para qué? Porque digo, a ver, el 48... Solo avanzan los segundos lugares. Claro, 48 equipos, en definitiva, es el 25, menos del 25% de la cantidad de equipos que están registrados en FIFA. Me parece que es un porcentaje razonable. Parece muchos equipos, pero en un porcentaje de la totalidad de equipos afiliados a la FIFA, que el 23-24% estén jugando un mundial, me parece que no es exagerado. Y entiendo que de pronto no se privilegia la calidad en partidos como el de hoy, porque hoy Curazao se comió 7. Sí le empató en algún momento, pero antes del gol de Curazao podía ir 4-0 el partido Sí, tranquilamente. correcto. Y veremos otras goleadas, ¿eh? Sí, o sea, el sí, Brasil-Haití. sí, sí, claro. Mañana puede Claro, ser Cabo también el Verde. España-Cabo Verde. Puede Jordania. ser el Portugal-Uzbekistán. Puede ser el Argentina-Jordania. Les tocó a estos debutantes en grupos fuertes. Y es parte también de las historias que nos regala el fútbol. Ahora, una selección de Alemania que toma con muchísima seriedad. Ya entraremos al color y a lo que hizo también la selección de Holanda y Japón, que robaron cámara. Pero ya que estamos situados en este duelo de Curazao y Alemania, Alemania se pone serio porque no le importa si se está enfrentando a un debutante. Alemania tiene 2 mundiales de no clasificar a la siguiente ronda. Entonces, ¿qué hace Julian Nagelsmann? El técnico más joven, por cierto, del torneo con 38 años. Pues va y meten 7 goles y se ponen serios los alemanes y dicen, necesitamos empezar a demostrar que estamos de vuelta. Y eso, Alex, también es un mensaje de tomar con seriedad independientemente a quien te pongan enfrente. ¿Cuál sería la clave del juego, por ejemplo, en este duelo de Alemania-Curazao, para que haya terminado tan abultado? Es complicado, ¿no? Porque, pues así como que es la clave, que No, la ¿en mentalidad. qué momento rompió el partido? Pues no, yo me iría y la producción me parece que está conmigo en el penal, ¿no? Porque todavía el 2-1, pues seguías a un gol de que Curazao pudiera soñar con arrancar un punto. Cuando llega este penal, cuando llega el 3-1, pues ya evidentemente que Curazao pues dobla los brazos, Alemania se crece, Alemania empieza a entrar en confianza y me parece también plausible muy al estilo alemán, ¿no, Gaby? O sea, Sí. si puedo hacer 8, los hago. Si puedo hacer 10, los hago. Y la seriedad de la típica frase que podría estar trillada, pero pues para mí tiene
toda la credibilidad del mundo, es la única o la mejor forma de respetar a tu rival es jugarla al máximo y no empezar a cascarear, no empezar a hacer cosas de más, no empezar a, pues prácticamente burlarte del rival. Así y estuvieron, superior, Así estuvieron, fueron bastante serios. Por ahí nada más Leroy Sané tuvo una jugada sobrada, pero incluso Alex, lo platicábamos con Lati, con Félix, que hicimos la transmisión en radio, los jugadores alemanes no festejaban los goles hasta después. En el segundo tiempo, cuando ya era una ventaja abultada. ¿Por qué? Porque ellos saben que hay una deuda, porque saben que hay un pendiente, porque es una generación que tampoco ha ganado la Euro y que lo mejor de Alemania está por venir. Van a enfrentar a un Ecuador que ya perdió en su presentación, van a tener duelo contra Costa de Marfil y no quieren que se les escape lo que ya les ocurrió el Mundial pasado y el antepasado, donde México y Corea los terminaron eliminando. Sí, y digo... Alemania te va a jugar siempre así. Y qué bueno que sea así, ¿no? Porque vemos que del minuto 1 al minuto 90 jugó con la misma intensidad. Y coincido, la única donde dio la sensación de que había cierta soberbia fue en la jugada del Leroy Sané. Después Alemania fue. Porque entiende que tiene que ser un partido de preparación. No solamente ganarle a Curazao, sino a ver cómo jugamos contra Curazao, cómo seguimos en un camino ascendente, porque Alemania tuvo un proceso también bastante complicado. Y llegamos de la mejor manera a los rivales más difíciles, ¿no? Que son los que se vienen ahora en turno para Alemania. Entonces, me parece que sí es muy responsable, muy profesional. Alemania tiene una deuda infinita con su gente. No hay mucho para festejar un 2 o 3-0 contra Curazao. Entiendo que también tiene que haber cierto respeto. Y si se festeja, que bien también, porque es parte del éxito deportivo. No es parámetro en lo absoluto, pero sí te da síntomas de un Joshua Kimmich, que es el capitán, que juega y que asiste 2 veces, un Undav que también es de las nuevas caras, lo de Kai Havertz, que es fundamental. Empiezas a tener futbolistas que la están rompiendo en sus clubes, o tienes un Florian Wirtz, que llega con proceso de Leverkusen, de Liverpool. En fin, se tienen varias cosas muy positivas con una Alemania que por ahora ha sido pues la victoria más fuerte. El personaje de Manuel Neuer, 40 años, aquí tanto se critica la convocatoria de Memo Ochoa. Lo llamaron a sus 40 años, Alex, hoy llega a 20 partidos mundialistas, empata a Hugo Lloris como el portero con más partidos en la historia de FIFA y es su 5ª Copa del Mundo. No, una leyenda y además pues, sigue al más alto nivel, a la más alta competencia. No me parece la comparación válida. ¿Por qué? Pues estás hablando de un jugador que juega en el más alto nivel, en los mejores torneos del mundo. Pero para lo que importa para su selección, ¿quién importa tanto para su selección? No, por eso. Y por mí, Ochoa, a mí adelante, qué bueno que está en la selección mexicana. No son comparables hoy en día, ¿no? Estoy yo comparando una convocatoria de un jugador de 40 años, no el nivel de cada uno ni los alcances, la importancia para la selección. Neuer está jugando Champions, haciendo campeón, está jugando en uno de los 5 o 3 mejores equipos de la actualidad y no me parece que podamos meter en la ecuación a Guillermo Ochoa, ¿no? Que por mí Guillermo Ochoa, si juega mañana no desentona, aporta y lo que quiera, no es en contra de él, pero sí no creo que sea una comparación válida. Bueno, estoy poniendo el número de un portero de 40 años que en un país se le da el respeto y el reconocimiento por lo que ha hecho con su selección. Si te vas estrictamente a la edad, claro. Memo Ochoa es el portero que más, el jugador con más títulos en la historia de la selección mexicana. Y está en un rol de portero suplente. Claro, uno va como titular porque evidentemente los que estaban, Gabo, no terminaron de llenar. Claro. Y Ter Stegen se lesionó y por ahí estaban Baumann y no terminaron de convencer. Hoy no probaron mucho a Manuel Neuer, pero a lo que voy es, en las cifras, pues 40 años, Manuel Neuer, la longevidad, 5 mundiales. Sí, lo que llama un poco la atención en la convocatoria de Neuer es que no estaba considerado y de pronto sobre el cierre del proceso termina hasta siendo titular. Hubo muchas críticas en Alemania de su convocatoria, entendiendo que de pronto había que darle lugar a las nuevas generaciones. Para mí es un gran portero. Los errores que ha cometido, sobre todo en el juego con los pies, es lo que lo ha condenado a Neuer, porque creo que sigue siendo un arquero de prestaciones altísimas. Abajo de los 3 palos, en la salida, es un arquero muy confiable. Cuando quiere salir jugando, que tiene un buen manejo del balón con los pies, se ha equivocado y cada vez que se equivoca Neuer es un gol, como le costó con el Bayern Múnich, por ejemplo, que tuvo... Sí, hoy no participa, hoy le desvían, ahí disparó con Kimmich, pero bueno, tuvo una jugada muy a su estilo que sale y que de cabeza. Bueno, es una de las figuras a seguir, de los 5 copas que tendremos, también Luka Modric tendrá su presentación, son los últimos bailes que se tienen en esta instancia. Bueno, lo de Kai Havertz, clava 2 goles, llega a 4 goles también con la selección alemana. Anotó un gol en la Champions, Alex, fue un jugador también importante en su momento con el Chelsea. Es una nueva Alemania, es una Alemania que la podemos poner como candidata independientemente del antecedente de los 2 mundiales. No me parece candidata hoy. ¿En qué lugar la pondrías? ¿Dentro de los mejores 10? Sí, de los mejores 10 evidentemente, ¿no? Con ese plantel evidentemente tiene que estar ahí.
pero sí creo que hay, digamos, 3 clases sociales en los mundiales. Los favoritos, que me parece que 3, o sea, creo que no pueden ser 5 favoritos, 3 favoritos. Después, ¿qué te gusta, Gaby? 5, 6, 7 que Otro son segundo lote, contendientes. sí. Y con todo respeto, pues el resto. Coincido. Sí, de pronto son rivales que, claro, no es que si juega Alemania con alguno de los favoritos no pueda ganar. Nadie se quiere enfrentar a Alemania. Nadie ¿estás se, de quiere acuerdo? nadie se quiere enfrentar a Brasil, que pudiera ser otro del mismo nivel en este momento. Pero claro, con este tipo de jugadores amanecen en un buen día y la verdad tienen plantel, tienen argumentos, tienen fortaleza física, tienen técnica individual, tienen un gran entrenador como Nagelsmann. Entonces, pero bueno, ¿quién es el que viene jugando mejor en los últimos tiempos y ha conseguido cosas? Hablamos de España, hablamos de Francia, hablamos mismo de Portugal. Pero hay que tener un respeto enorme a Alemania. Empezó a dirigir a los 28 años Nagelsmann, brutal. Y mira que Hansi Flick estuvo antes y no logró dar los resultados que se esperaban. Las máximas goleadas de Alemania, les va a venir un flashback por lo que ocurrió en aquellas semifinales en Brasil 2014, mismo marcador 7-1, y estaba en Corea y Japón 2002, también esa goleada de 8-0, ¿no? Que ya se había presentado en su momento. También a México nos tocó sufrir una muy fuerte en el 78, y bueno, una selección alemana que, dicho sea de paso, hoy también rebasa a Brasil como la selección con más goles en la historia de los mundiales y con 2 competiciones menos. Así que Braun, Undav, Havertz y también Mecha, futbolistas del Dortmund, y también el Bayern rebasa al Real Madrid como el club que más goles aporta con jugadores convocados. Bueno, tenemos tiempo y espacio, producción, para hablar del Holanda contra Japón. Es otro partido que robó cámara, que los tendremos también disputando el partido 1000 en este grupo próximamente en Nuevo León, que hoy con Suecia y con Túnez también se dieron festín. Van Dijk anota, Nakamura lo empata, Crescencio, Somerville, que hace 11 días apenas estaba debutando, también pone en ventaja a la selección de los tulipanes, y finalmente Kamada, que fue campeón con el Crystal Palace en la Conference, termina por dar un 2-2. Un partido emocionante, Alex Gabo, que nos muestra la fuerza de ambos en su carta de presentación. Lo sabíamos, ¿no? Creo que desde que vimos el calendario, este era de los que poníamos una palomita. De hecho, es uno de los que pues nos frotábamos las manos por la posibilidad de que este partido se jugara en tierras mexicanas, en Monterrey. Finalmente no fue así. Pero bueno, Japón ya no es ni media novedad, ya no es ni media sorpresa. Hoy, evidentemente, sabiéndose inferior, con un planteamiento en el cual fueron más reactivos, supieron de alguna manera pues competirle de tú a tú, sin ser superiores, sin dominar el partido. Y algo que tiene este equipo es que nunca los puedes dar por muertos. Suena trillada la frase, pero es un equipo que ahí está encima, y que si no es a pelota parada, si no es de media distancia, va a ser un muy buen mundial para Japón, y un proceso que viene pues desarrollándose con mucho éxito desde hace varios años, y que escuchaba a Beto Lati hace un rato en la delantera. Su tirada es el 2050, para que nos demos una idea, ¿no? De cómo van trabajando, de cómo van avanzando y el proceso que tienen. Bueno, en una de esas terminan sorprendiendo, y antes, ¿no? Porque ya lo hicieron contra España, contra Alemania el mundial pasado. Son ya un invicto contra equipos UEFA, Gabo, para dimensionar en dónde está parado hoy Japón. Desde el 2019 al 2026, 7 años no han perdido contra equipos de Europa. Estás hablando de 6 triunfos, de 2 empates, y casi todos sus futbolistas ya jugando Champions, ya jugando en la élite. Discrepo, déjenme disentir con ustedes, muchachos. ¿Quién? ¿De Japón? De Japón. Digo, recordemos que hace 24 años hizo el Mundial de Japón, ¿sí? Donde ya, Japón tuvo una política de exportación muy clara desde hace muchísimo tiempo. Japón, a través inclusive de temas gubernamentales. A lo MLS, ¿no? Claro, en los 90s dijeron, vamos a dedicarle tiempo al fútbol. Sí, inclusive con el apoyo de empresas japonesas radicadas en el exterior fomentaban la exportación de jugadores japoneses juveniles para que estuvieran en ligas importantes. Pero sigue siendo este equipo donde todo corre mucho, donde de pronto aparece alguno que es muy talentoso, donde de pronto son muy ordenados, son muy disciplinados, nunca hay que darlos por vencidos y no van a pasar de eso. En este grupo Suecia hizo 5. Y no digo que Suecia sea un gran equipo. Se le complica contra Suecia, termina en el tercero. ¿Querías hacer que Japón le hiciera 5 a Países Bajos? No, por supuesto que no. Es Pero siempre estamos en este Japón que parece que es un equipo peligroso, que es un equipo... Pero allá va, ¿no? O sea, tiene que mejorar lo de Qatar. Yo tengo 54 años, quiero verlo antes de morirme, el Japón que va. Me lo vienen diciendo al Japón Gabo, no ha ido para atrás Japón, todo lo contrario, ha ido evolucionando. Lo mismo pasó con Corea. Corea tuvo un gran mundial en su casa, y después de ahí... Con mucha polémica arbitral, ¿no? Pregúntale a los italianos aquel arbitraje. Pero por cierto, Catitzel estuvo en este juego, ¿eh? Sí, correcto. Y le están haciendo mucha polémica que por un jugador no traía las espinilleras.
En el reglamento tienen que presentar espinilleras. Lo que pasa es que no te dice el reglamento de qué tamaño tienen que ser las espinilleras. Claro. Y hay unos que se ponen estampitas como estas del Mundial y ya dicen que esa es la espinillera. No. Perdón, ¿la figura del partido quién fue? La clave del partido. ¿quién Suzuki, fue? el portero. El portero, sí. ¿Nacido en dónde? En Estados Unidos. Newark. No, con su padre su madre de origen ganés, su padre japonés. Entonces, una mezcla de todo lo que estamos viviendo en esta Copa Mundial. El 23% de los convocados no nacieron en los países que están representando. Una pausa y regresamos para seguir hablando de todo lo que ocurrió en este domingo de fútbol y también la previa de lo que vendrá para mañana, donde se presenta España ante Cabo Verde, uno de los debutantes. La Copa en tus manos por W Radio. Continuamos. La noticia no tiene horario. Y la información nunca se detiene. Analizamos cada dato, cada jugada. Nos preparamos para darte la mejor cobertura. Tu pasión es nuestra señal. Deportes en Claro. Lunes a domingo. Por Claro Sports. La albiceleste inicia la defensa de su título. Y una hora antes de que ruede el balón, conéctate con nosotros para que no pierdas detalle de todo lo que debes saber sobre el debut de Messi y la escaloneta ante los zorros del desierto. La Copa en tus manos. Previa. Argentina contra Argelia. Martes 16 de junio. Por Claro Sports. Desde un lugar emblemático de la Ciudad de México, el mundo juega en una señal. Claro Sports. La actualidad deportiva comienza temprano, muy temprano, con noticias Claro. Y después la fiesta del verano tiene que ser relajada. Y por eso Peloteando, que es mi programa favorito, porque salgo yo, la verdad. Todas las noticias e historias las tienes en Deportes en Claro. ¿Ellos también salen? Nosotros sí sabemos de qué hablamos y con quién hablamos. Para este compromiso se une a nuestro equipo un campeón olímpico. Y te voy a dar una pista. Es hermoso. El hermoso Oribe Peralta. Estuvimos ahí y sabemos de lo que hablamos. Y a las 3 de la tarde, Claro Sports por W Radio te da opinión, análisis, debate. Pero ¿sabes qué no te da? No te da excusas. No te da excusas para hacer el mejor programa. El fútbol también se vive entre risas, con Félix, Videgaray, Pati Cantú, Beto Lati, y de hecho mi amigo El Estaca me dijo que me fijara en la delantera, que porque me iba a gustar. ¡Ay, no otra vez! Pero si lo que estás buscando es polémica, te recomiendo Haz por W. No sabes cómo se pone. Y para cerrar el día con broche de oro, la Copa en tus manos. Es cine, es película. En este 2026, la máxima fiesta del deporte se vive con los conductores y comentaristas que tú quieres. Claro Sports es tu mejor opción. Creo que la cuarta posición de Checo fue muy buena para lo que sucedió. Si los paran a la inversa, Alonso le gana la posición a Verstappen. Hamilton no lo podía alcanzar, ¿no? Con DRS. Tuvimos un poco de todos los condimentos. La máxima categoría del automovilismo tiene una nueva ruta. Soy Diego Mejía. Soy Giselle Sarur y esto es Fórmula Latina. Periodismo especializado. Análisis, opinión, anécdotas e invitados. No te pierdas Fórmula Latina por Claro Sports. La Copa en tus manos por W Radio. Regresamos.
Dos fieles aficiones, de esas que nunca faltan a un mundial, se dieron cita este domingo en Arlington, Texas. Países Bajos y Japón se enfrentaron sobre el césped, pero la verdadera fiesta comenzó mucho antes del silbatazo inicial. Desde días pasados han convivido juntos y se han vuelto amigos a pesar de ser rivales, pero este domingo los europeos estuvieron a otro nivel. Con su ya legendario Orange Bus al frente, autobús que cruzó el Océano Atlántico en barco y recorrió más de 7,000 kilómetros para llegar al Mundial, miles de aficionados tomaron las calles rumbo al estadio, todos vestidos de naranja. Bueno, casi todos. Aquí vemos como si fuera peregrinación, parece 12 de diciembre, pero la gente, bueno, está emocionada, todos caminando hacia allá, todos apoyando a la selección de Holanda. Mi camisa era naranja, pero me equivoqué el día de hoy al momento de lavarla y bueno, se hizo roja, pero aquí estamos nosotros caminando junto con toda la gente, junto con todos los aficionados. La fiebre holandesa era contagiosa porque incluso si no tenías boleto o si apoyabas otro equipo, era imposible no querer formar parte de la marea naranja. ¿Se trae el partido? No, está muy caro. Aunque hay que decirlo, no todos recibieron con amor a la naranja mecánica, porque hay heridas futboleras que el tiempo simplemente no cura. ¡No era penal! ¡No era penal! ¡Sí era penal! ¿No te han dicho nada? Sí. ¿La raza qué te dice? De todo. ¿Era o no era? Que no era. No era. Pero no importa cuál era la razón por la que estuvieras ahí. Formar parte de la marea naranja y caminar hacia el estadio es un reflejo perfecto de lo que representa un mundial. Porque mientras Países Bajos y Japón batallaban en el campo, las calles de Arlington se convertían en una fiesta en la que todos querían estar. Estamos de regreso en la Copa en tus manos con este partido, con el gran ambiente entre los Países Bajos y Japón, a la alza un conjunto asiático y los eternos subcampeones, los de los Países Bajos. Les pregunto para ustedes cuál fue la clave del partido. Ya señalaba Gabo Herberov que por ahí la gran actuación del guardameta japonés. ¿Te quedas con eso, Gabo? Sí, tuvo dos o tres intervenciones muy importantes. El partido con 2 o 3 goles de Holanda se desnaturaliza y estamos hablando de otra historia totalmente distinta. Por eso le doy el valor a la actuación del portero, que es estadounidense, japonés, pero de padre ganés. Sí, que tiene una mezcla ahí muy interesante, ¿no? Como ha sido el caso en esta Copa. Alex, ¿coincides en cuanto al partido? Sí, me parece que la verdad es que el arquero, juega en el Parma. Sí. No sé la nacionalidad y qué tanto influye, pero pues Gaby nos decía que Japón, y yo nada más veo los equipitos, y veo Bayern Múnich, y veo Parma, y veo Eintracht Frankfurt, y veo Real Sociedad, y veo Feyenoord. Entonces, pues, nos encantaría, Gaby, estar en esa situación, nos encantaría estar en esa proyección y con ese trabajo, que va a ser campeón del mundo hoy. No, ellos lo están diciendo antes que nadie, hasta el 2050, no sé si nos toque verlo, pero que hasta el 2050 es su proyección, y me parece lo mejor que tiene esta selección, la prudencia, el proceso de decir, no vamos a exagerar como Estados Unidos, que recordaron hace 10 años, dijo, el 2018 nuestro mundial y llegaron y no pasó nada, y ahora el 2026 de nuestro mundial y llegaron y no pasó nada. Yo creo que lo de Japón hay que darle el mérito suficiente. Japón no se achica con ninguna selección potencia, ni es superado por ninguna. Me parece que al futbolista japonés le sigue faltando algo que es esencial en este deporte, que es el barrio, que es la picardía, que es... Están muy robotizados. Muy robotizados, y en este deporte necesitas tener un poquito más de cancha, como te digo... Pero eso se lo va a dar, Gaby, el que esos jugadores estén jugando en torneos y en ligas importantes. Vos fíjate, estamos hablando de un Japón del que hace tiempo estamos previendo que va a tener esta explosión, igual que Corea. Bueno, Marruecos empezó con una escuela hace muy poco tiempo y ya llegó a un 4º lugar. Y Croacia, siendo un país de 3 millones de habitantes, después de haber pasado una guerra y demás, es un equipo que llegó a una final y que ganó un 3er lugar. Y no hablan de procesos a 50 años, porque estamos hablando que el Mundial de Corea-Japón fue en 2002. Sí. Japón venía trabajando el tema de la internacionalización mucho antes de su Mundial. Estamos hablando que en el 2050, si hacemos proyectos para 50 años, bueno, pobres los japoneses, van a ver un título que... Si algo tienen es proceso, y si algo tienen es proyectos donde sus instalaciones son maravillosas. Hay algo que le llamó la atención realmente hoy de Japón, como decir, esta selección en
15 años El va a romper. crecimiento y las horas de vuelo que tienen los torneos élite, yo creo que sí te da un plus. El mismo Javier Aguirre, platicando con él en su experiencia cuando estuvo dirigiendo a Japón, era eso, anécdotas de vestidor, donde llegaba y prácticamente los jugadores pues ofrecían disculpas por haber cometido faltas. Cuando en el fútbol necesitas todo este sello canchero que se va tomando para tener. Ahora creo que estos jugadores llegan ya con una mentalidad distinta a la hora de jugar fútbol, a la hora de estar en estas competencias, donde una cosa es la cultura y otra cosa es ya la competencia. Si el arquero no hubiera tenido una actuación tan destacada, estamos hablando que Países Bajos le metía 4 o 5 a esta selección que de pronto se encontró con 2 suertes de regalo, que le terminen haciendo un gol en táctica fija o en pelota parada, en cabeza y medio trompicado, a la selección de los Países Bajos, con Van Dijk en Pero la igualmente defensa. la inercia de Japón ha sido muy buena previo al Mundial. O sea, fue el primer equipo clasificado, tuvo amistosos muy buenos contra distintos rivales. O sea, el rendimiento ha sido muy parejo en general. Pero no te termine de convencer y está bien. Vendrán otros duelos donde Japón tendrá que superar lo hecho el Mundial pasado. Entonces, de eso se trata, ¿no, Alex? Que si tú tuviste hace 4 años una generación buena y entonces lo que esperas es que el próximo torneo mejores lo que venías haciendo. Sí, que no siempre se puede, porque si no, entonces, siguiente torneo cuartos, siguiente torneo semi, siguiente final, y si no, ya fracasas. Es lo ideal. Es como Marruecos. Era lo ideal, pero pues por algo hay tan pocos campeones del mundo, porque no es algo sencillo. A mí me gusta lo de Japón, entiendo y sí coincido con lo de Gaby, en el sentido de que les ha costado mucho trabajo esto de empezar el roce, esta anécdota que ha contado Javier Aguirre, que es buenísima, ¿no? El japonés se disculpaba cuando pedía falta, no tenía el colmillo para ir y hacer tiempo, y eso va a ser muy difícil en un fútbol que quieres competir a las máximas, hasta las máximas instancias. Es muy difícil con ese tipo de situaciones. Ya les daba muy buena información acerca de los equipos en los que juegan los jugadores japoneses, y podríamos hacer una analogía con Corea. Sí. Jugador top de elite no lo tiene Japón, y podríamos hablar de Heung-min Son. No pasó del Tottenham, ¿ok? Y se me hace un gran jugador. Pero los campeones mundiales se hacen con futbolistas de elite, ganando cosas importantes y siendo protagonistas. Japón no lo tiene, no sé cuándo lo va a tener. Porque los ha ido colocando, los ha ido formando. Estaba la esperanza en Kubo, que hoy es protagonista en su selección, pero se ha quedado en un nivel medio. Pero están jugando en una élite y eso los acerca al objetivo. Ahora, vámonos con el ambiente, porque para eso se pintan solos, y tenemos el reporte con Javi Alonso, que nos habla un poquito más acerca de todo este panorama entre 2 candidatos para llevarse el grupo. Saludos desde Dallas, Texas, donde la selección de Japón, con un gol de Daichi Kamada en la recta final del partido, le arrebató un punto en una victoria que tenía en la bolsa el equipo de Países Bajos. 2-2 empataron los equipos de Países Bajos y la escuadra de Japón en un partido que dejó buenas sensaciones. Más de 68,000 aficionados en el Dallas Stadium de esta ciudad, un gran ambiente desde la previa, y en el partido, bueno, pues no quedó duda que ambas escuadras buscaron la victoria. Virgil van Dijk adelantó al equipo holandés, después consiguió el empate la selección nipona, los holandeses volvieron a ponerse adelante en el marcador y después Daichi Kamada consiguió la igualada. De esta manera es como termina en Dallas, Texas. Escuchamos al capitán de la selección de Holanda, marcó el primer gol y habla acerca de lo que fue este partido, que sorpresivamente para muchos tuvo una pausa de hidratación, a pesar de que la temperatura era muy agradable y se jugó en un estadio bajo techo. La pausa de hidratación es interesante. Estuve viendo casi todos los partidos hasta hoy, y cada vez que se va a comercial no es algo que me guste. Creo que para todos los aficionados neutrales no es bueno. Si hace mucho calor, sí es algo necesario, pero se tiene que analizar en cada partido. Eso es en mi opinión. Es interesante, pero creo que ya he dicho suficiente sobre esto. ¿Qué sigue para las selecciones del Grupo F? La selección de Japón se trasladará de nueva cuenta a Monterrey para encarar el partido ante Túnez, el duelo número 1000 en la historia de los mundiales, en donde se espera una muy buena entrada en el Gigante de Acero, gracias a la gran cantidad de aficionados que acompañan a la selección nipona. Del otro lado, bueno, Países Bajos enfrentará a la selección de Suecia en Houston, en un partido clave también por el sector F de la fase de grupos. Hasta aquí el reporte de lo que sucedió acá en Dallas, Texas, en el primer partido de esta ciudad tejana. Informó Javi Alonso.
Gracias, Javi. Y ahora nos vamos a situar en el partido que se celebra en el Gigante de Acero, con un gran ambiente, con los suecos que fueron grandes animadores ante una Túnez que fue goleada. Es la segunda goleada más holgada después de lo que Estados Unidos hizo contra Paraguay, ese 4-1, después de ese 7-1 de la selección alemana contra Curazao. Bueno, recién termina el juego, Suecia derrota a Túnez. Aquí les preguntaría lo mismo, Ale Orbañanos, ¿cuál es la clave del juego en este duelo entre europeos y tunecinos? Me parece que podría ser el 3-1, este segundo tiempo que ya veníamos hacia acá y no lo analicé con cierta calma, pero hasta el primer tiempo, no sé si coinciden, es bastante parejo el partido, ¿no? Estaba 2-1, ahí estaba el juego en el alambre, por así decirlo. Me llama la atención, Suecia no gana un solo partido para estar en el Mundial, en la eliminatoria, se mete por la puerta de atrás de haber conseguido ese boleto al repechaje por la Nations League, y ahora resulta que enfrenta a un Túnez que todos coincidíamos venía en un proyecto estable, no va a ser potencia, no es candidato al título, pero era uno de esos equipos que en la Eurocopa nos dejó buenas sensaciones, que en los últimos torneos dejó buenas sensaciones, y ver que Suecia le haga 5 sí me llama la atención. Del canal que bajé para acá al set, los dejé 3-1 y de repente 5-1, no entendí qué pasó, porque el partido no estaba para eso. Individualidades también con jugadores que están en la primera línea, o sea, Alexander Isak, ¿dónde juega? El Liverpool. ¿Dónde está Gyökeres? Pues después de ser el máximo goleador en un año con el Sporting Club de Portugal, Gabo, pues ahora es campeón con el Arsenal. Esto te acerca mucho a un objetivo de una Suecia que siempre está ahí, junto con Suiza, junto con Noruega, de estos equipos incómodos que también logran colarse a octavos, cuartos de final. Sí, y a mi entender la clave definitivamente es el técnico, que fue el que toma el equipo después de la muy mala eliminatoria que hizo Suecia, donde no ganó un solo partido en una zona bastante con Eslovenia. Uno de esos partidos tenías que conseguir triunfo. Me parece que Potter hizo un gran trabajo, porque de ese equipo que no ganaba nada, le gana a Ucrania, le gana a Polonia en el repechaje. Hoy tiene una actuación bastante destacada, teniendo en cuenta que el rival es un rival que, como decía, tuvo una gran eliminatoria. De 10 partidos, ganó 9, empató 1, no recibió un solo gol en contra. Claro, jugó contra Namibia, equipos de bajo nivel, pero bueno, tuvo ese rendimiento, tuvo una bastante aceptable proceso de preparación. Pero lo de Suecia me parece que es la consistencia física que ha tenido históricamente y algunos jugadores que destacan. El caso de Gyökeres, de Isak, no jugó de titular Elanga, pero también es un futbolista que está en la elite del fútbol mundial, jugando también en la Premier. Pero son jugadores que cuando llegan a la selección me da la impresión de que no terminan de ser esos referentes de elite que sí tienen otros equipos. Tercer lugar en Estados Unidos 94 con Larsson. Sí, no es nuevo lo de Suecia, que llegó a tener un subcampeonato también mundial cuando les gana. Ravel y de portero, que es un gran portero también, ¿no? Pero me parece que son oportunidades que se presentan en la historia porque hay otros rivales, otros equipos que no tienen. Hoy siento que con una España, con Francia, con Argentina, con Inglaterra, Alemania es más equipo, me parece que Países Bajos es más equipo también que Suecia, pero bueno, va a ser de esos equipos incómodos que estos equipos, perdón Gaby, de la segunda línea del fútbol europeo que contra el resto del mundo son superiores, ¿no? O sea, quitando Brasil, Argentina, por ahí Colombia. O sea, ¿tú dónde vas a encontrar un equipo que no sea candidato, que no sea ni siquiera por ahí nos mueva y de repente ves que sus delanteros juegan en el Liverpool y en el Arsenal? Sí. ¿Cuánto pagaríamos por tener, aunque sea a uno de nuestros jugadores en esos equipos, ¿no? Entonces, sí creo que hay ventaja para los europeos. Por la pregunta que hacías, ¿quién va a ser? Pues si te mueves, si naces, si creces, si estás en el ambiente europeo, como máximo te va a dar para superar al 60-50% del resto de rivales. Sí, está claro que incluso las selecciones en los tiempos recientes, ¿no?, sudamericanas que han figurado, que han peleado, pues sus futbolistas están situados en el fútbol europeo. Ya no es una Argentina que se corone con puros jugadores de la liga local o como aquel romántico Brasil que también lo hacía con puros del Brasileirao. Creo que en ese sentido estamos claros. Y escuchando la voz del aficionado, tenemos a Juan Parrois, quien también le da espacio para esta pregunta del día que le hacemos con respecto a ¿de dónde saldrá el campeón? ¿De UEFA o de resto del mundo? Así que, Juan Parrois, vamos contigo a otra inmediación para que escuchemos la voz de la afición. Compañeros, aquí seguimos, mucha gente hoy afuera del estudio de Claro Sports. Aquí tenemos a dos chicas y un chico. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandra. Paulina. Paulina. Alberto. Alberto, a ver, oigan, la pregunta del día de hoy es, ¿quién va a ser el campeón del mundo? ¿Si va a salir de Europa o si va a salir de algún otro lado?
Yo creo que de Europa. ¿Quién? Me gustaría decir que Inglaterra. Inglaterra, ok, por acá. Pues yo creo que igual de Europa, y hoy que vi el partido de Alemania, pues la verdad siento que vienen bastante fuerte, entonces podría ser Alemania. Alemania, Inglaterra, Alemania. Chance. Contra Curazao. Bueno. Yo creo que también de Europa. En general siento buenas alineaciones y lo hacen todo muy bien. ¿Pero quién? No estoy seguro, la verdad. Vamos empezando apenas. Yo creo que toca ver. Portugal, alguien, di alguien. No lo sé, Francia. Muy bien, Francia regresa a la final. A ver, cuéntame algo. ¿Ha habido ahora con este mundial pausas de hidratación? ¿Qué te han parecido? Pues se me hace que son bastante útiles. Chance aquí en México no, porque no está haciendo tanto calor, pero en Estados Unidos sí. Ok, sobre todo con el calor, por ejemplo, en Kansas City, en Nueva York, Sí, que está haciendo mucho calor. El de hoy de Houston, hacía mucho calor en la mañana. Sí. Ok. Oye, y a ver, durante estas pausas comerciales han entrado comerciales para la televisión. ¿Te gusta como aficionado estar sentado y que durante el partido entre un comercial? Pues sí, la verdad, o sea, sí, depende del interés de cada quien, pero hay cosas que luego sí parecen interesantes, entonces puede ser que ¿A ti? Pues en general, pues siento que sí, hacen una pausa y todo, pero pues, a veces es importante también ver ese tipo de cosas, ¿no? Así la afición afuera del estudio de Claro Sports. Nos dicen Inglaterra, Alemania y Francia, que no, bueno, se ve que no le sabe mucho el amigo de hasta acá. Seguimos con ustedes, los mando de regreso. ¡Viva México! Eso sí, viva México siempre. ¿Yo pongo un autógrafo? ¿Un autógrafo? Ándale, pues mira. La que dijo Francia quería beso francés también. ¿Qué pasa? Que le digan a Juan Parrois que no es Kiss Cam, pero bueno. No, es parte también de la emoción de estar pues aquí disfrutando con la gente en los alrededores. Dijeron Europa. Sí. Europa, o sea, aparte como favorito Europa. La verdad yo me quise ir por poner contrapeso, pero ya que la pensé y dije, ¿y ahora a dónde me orillo? ¿Cómo le hago, no? Porque quitando a Argentina, que ya les hablaré de Argentina, ya estoy haciendo mis predicciones. ¿Quién fue el enemigo de Argentina? Si bien tenía sus bondades el torneo pasado, Gaby Gerberov. México. Los dos cruces posibles para Argentina en este mundial, España-Uruguay, no se salva. Okay. Sí, no salva. No se Y salva. luego España o Uruguay en 16avos de final. Ahí les encargo. Y luego Portugal si vas avanzando, porque también si los dos hacen su chamba y quedan en primero de grupo, inmediatamente se van a conectar. Bueno, tenemos también color y reporte con Fer Trujillo, que estuvo en otro frente, Costa de Marfil, que todos recordamos a Didier Drogba como el gran referente. Bueno, ahora Matt Diallo anota ese gol, el futbolista del Manchester United, y terminan derrotando a un Ecuador que le ha costado muchísimo trabajo encontrar los goles. Así que vamos con el reporte. Adelante, Fer. El partido número 9 de la Copa del Mundo ha concluido en un sorpresivo resultado. Costa de Marfil ha derrotado a Ecuador, un equipo que tenía bastantes expectativas. Ahora se tiene que jugar la vida y la muerte ante otras selecciones de este sector, como lo es el cuadro de Alemania. ¿Podrán vencerlos? Esto opina el pueblo ecuatoriano. Todo se puede y Ecuador lo va a lograr. Esto solamente fue un tropezón y vamos a seguir adelante. ¿Usted de dónde viene? Tiene que clasificar, de Guayaquil. De Guayaquil. Y también le invirtió bastante pasta. Por supuesto. ¿No puede decir más o menos cuánto? Rompí 2 chanchitos. 2 chanchitos. ¡Ah! ¡Chucha! Y quedan por allá. Venga, Ecuador, ¿hay ánimo o no hay ánimo? Venga, a ver. El gringo que más sabe el Ecuador. El gringo que más sabe de Ecuador. El tatuaje, enséñalo. Acá está. Ganemos o perdemos, ama el Ecuador. ¿Ecuador tiene posibilidad de avanzar? ¿Va a ganar? Obvio sí. Sí. Estados Unidos en mi cabeza, Ecuador en mi corazón. ¡Ecuador en mi corazón! ¡Vamos, Ahora es momento de escuchar a Sebastián Becasese, entrenador de Ecuador. ¿Qué es lo que opina? Al igual que la gente tendrá fe de que su equipo va a poder remontar en los partidos restantes. Escuchemos sus palabras. Ecuador depende de Ecuador porque hay todavía el 66% de los puntos en juego. De cuando un equipo muy superior y no concreta le da una alternativa al rival a que se sienta con vida. El rival también tiene un gran poderío, sabíamos todos qué rival nos enfrentábamos, también ellos han hecho su mérito, pero no sentí en ningún momento que
que ellos merecieran ganar el partido. Con la alegría del pueblo de Costa de Marfil, nosotros nos despedimos. Curazao es lo que sigue para el equipo ecuatoriano y Alemania para el equipo africano. Compañeros, esto es la Copa del Mundo. El ambiente con los africanos que tienen a Marruecos como su gran representante, a Senegal, Sudáfrica no le fue muy bien, por ahí tampoco lo de Túnez, Egipto, que falta también verlos, de hecho Egipto es el equipo que elimina a Costa de Marfil en la pasada Copa Africana, pero lo de Ecuador sorprende y mucho, Alex, así como lo de Paraguay, en el sentido de que Ecuador fue el equipo en las eliminatorias CONMEBOL con menos derrotas y de repente este sistema tan defensivo pues no te alcanza en un mundial, así les pasó en Qatar y aunque tienen continuidad en el grupo, en el plantel, tienen a Piero Hincapié, tienen a Pacho que está en la primera línea, faltan a lo mejor esos elementos a la ofensiva. Sí, creo que pecaron justo de eso, de ser cautelosos. Así le ha funcionado a Becachese, pero yo creo que sí. Por un momento el partido estaba pintado para que Ecuador quizás sí arriesgara un poco más si fuera por el triunfo. Ya se metió en un problema grave, porque Alemania con esa diferencia de goles, imposible pensar el liderato. Y ahora en el duelo contra Costa de Marfil, que por ahí decías, pues entre Costa de Marfil y Ecuador va a estar en el segundo lugar, pues con esta victoria se complica muchísimo para Ecuador pensar inclusive en el segundo lugar y ya te encargo clasificarte como tercero, lo que significaría en unos 16avos de final medirte a un equipo de muchísima categoría, de mucho nivel. Triste, veía algunos de los reportes que mandaba Fer Trujillo y muy decepcionado, estaba atiborrado el estadio de ecuatorianos. Sí, confiaban mucho o confían mucho, tampoco voy a decir que por este partido ya se acabó el sueño, pero se les complicó en serio el camino a los ecuatorianos. El ser tercer lugar, repetimos que en el formato todavía te da la esperanza, pero entendiendo que vas a enfrentar a Alemania es bastante complejo. No han ganado los equipos sudamericanos, Gabo, la derrota de Paraguay, el empate de Brasil, falta ver a Colombia, falta ver todavía a Argentina, evidentemente, a Uruguay, pero es un síntoma también pues de que te sales de pronto de las eliminatorias, te sales de la burbuja CONMEBOL y te enfrentas a otros estilos. Sí, y creo que lo decías al arranque, ¿no? Equipos que de pronto tienen muchos futbolistas en ligas locales o de segundo nivel. Si vos repasás, aunque sea el goleador histórico de Ecuador, Ener Valencia juega en la Liga Mexicana, lo tenés a Vite que juega con los Pumas, tenés también a Franco que juega con el Atlético Mineiro, Brasil, lo tenés a Gonzalo Plata que juega en el Flamengo. Entonces empezás a repasar y te das cuenta que tenés 4 o 5 elementos, la mitad del equipo ecuatoriano juegan en Sudamérica y hoy veíamos al plantel de Costa de Marfil, todos jugando, si no en equipos de primer nivel, en ligas de primer nivel, lo que te da un roce totalmente distinto. De todas formas, creo que no fue mala la actuación de Ecuador, no sé si merecía perder, por momentos tuvo el control del partido. De vuelta, una selección africana que tiene jugadores muy habilidosos, pero que de pronto pierde el orden táctico, se desconcentran, cometen errores increíbles, pero bueno, no le alcanzó a Ecuador para ganarle y tuvo ese gol muy complicado de resolver, ¿no? Porque Diallo hace un muy buen gesto técnico, ¿eh? Sí. Una pelota que venía complicada, tiene que mover el pie izquierdo, colocar al segundo palo, que aparte entró de suplente, Diallo no había jugado como titular. Pero bueno, tienen también estas cosas, ¿no? Los jugadores. A diferencia de Sudáfrica, que fue el que más estudiamos y que teníamos muchos referentes de la liga local, aquí sí Costa de Marfil, Senegal, Marruecos, son de estos equipos africanos que sí los tienen colocados en equipos de las principales 5 ligas europeas. Claro. Entonces son de esos rivales que hay que separar. Y lo de Ecuador, pues señalar también lo de Caicedo, ¿no? Tienes a Caicedo, a Hincapié y a Pacho. Allá va Ecuador, que con el Independiente del Valle empezaron a empujar. Alex, nos tenías preparado también, o nos ibas a platicar acerca de algo que ha rondado mucho en la prensa. Sí, ha generado molestia, ha generado confusión, una información que tenemos, que hemos podido consultar y confirmar en las últimas horas. Han visto, ¿no? A Hakimi, a Vinicius y a jugadores que a De Jong, que se les ha cuestionado sobre Español. Y en las conferencias de prensa han pausado la pregunta, oye, no, en español no se puede. Causó indignación, causó cierta molestia, porque es, bueno, pues estás en el continente americano. El segundo idioma más hablado en los Estados Unidos es el español. Estás repleto también de colegas mexicanos. Y no puedo preguntar en español, bueno, pues la FIFA dice, es que para esas conferencias yo tenía presupuestado árabe, francés, portugués,
italiano inclusive para Ancelotti y no tenía presupuestado una traducción en español y yo no iba a permitir pues que se respondiera algo y que no pudieran entenderlo todo. Digamos que no fue de mala fe, quizás falta de planeación y ya nos confirman para que estén tranquilos los colegas que están por allá, a partir de ya se puede cuestionar español y FIFA entendió que pues será muy común y más de lo que ellos piensan que se pregunte en español y me parece una buena decisión, una buena medida, independientemente de si el colega puede preguntar en inglés, francés o yo qué sé, si quiere preguntar en español y el jugador quiere responder en español, pues ¿por qué no? Sí, teniendo en cuenta que uno de los 3 anfitriones tiene como lengua madre el español, entonces se me hace una falta de previsión absoluta de la FIFA, entendiendo que sí hay idiomas que son los de cabecera. ¿Cómo dice la frase? A la tierra que vieres, haz lo que fueres, ¿no? Entonces sí, nos tocó en Qatar también aprender un poquito de árabe y mucho se hablaba con los africanos en francés, obviamente pues también en inglés y estar al tiro. Ya la tecnología te permite la traducción simultánea. Hacemos una pausa y regresamos. La Copa en tus manos. Hablaremos del tricolor mexicano. ¿Cómo están las combinaciones? ¿Realmente es muy malo el panorama? Terminando segundo, lo platicamos. La Copa en tus manos por W Radio. Continuamos. ...77 años de prestigio... ...el certamen ecuestre... ...más antiguo de los Países Bajos... ...la última frontera... ...antes del Mundial... FEI... Longing League of Nations... ...Rotterdam... ...sábado 20 de junio... ...por Claro Sports... El balón vuelve a rodar con 2 batallas de alto calibre... ...y la acción no se detiene entre partidos... Te esperamos con la cobertura más completa y en vivo para analizar cada jugada. La Copa en tus manos. Post. Países Bajos contra Suecia. Y previa, Alemania contra Costa de Marfil. Sábado 20 de junio. Por Claro Sports. Vibra en la calle, la copa va a empezar. Todo el país en la cancha, me la voy a jugar. El tiempo se detiene. Suena el mariachi, el mundo vino a verte. Se escucha cada corazón gritar juntos el gol. ¡Viva la ilusión! Una rivalidad eterna. Choque de titanes. Liga Mexicana de Béisbol. El Diamante de Fuego recibe a los Fantasmas Grises. Sultanes de Monterrey contra Diablos Rojos del México. Sábado 20 de junio por Claro Sports.
por W Radio. Regresamos. Para la gente que nos está escuchando a través de W Deporte, las imágenes son de un montón de chiquitines que están en la puerta del CAR esperando la salida de la delegación mexicana hacia el estadio. Para apoyar a la selección mexicana como se debe, solamente se necesita una cosa: entender la vibra. Y Santiago la tenía más que clara para alentar al Tri en su debut. Así que en Claro Sports queríamos saber quién era e Internet nos ayudó. Busca a este fan del tricolor y de la Navidad. Ayer así apareció en nuestras pantallas. Necesitamos que Internet haga lo suyo, porque tenemos una sorpresa para él. Hoy, unos días después del primer triunfo de México, Santi llegó vestido de gala. Y aún no sabía que varias sorpresas lo estaban esperando. Aunque era una joya su suéter de Santa Claus, también teníamos la duda. ¿Por qué eligió ese outfit en específico? Dice así, cuéntanos. Porque quería disimular a la bandera. Quería simular a la bandera mexicana. ¿Qué colores son la bandera mexicana? Rojo, verde y blanco. Bien, no le encontramos fallas a su lógica. Y es que pocas cosas generan tanta ilusión como Santa Claus y la selección mexicana. Ya supimos el porqué. Ahora, ¿quién es el jugador que más emoción le causa a Santi? ¿Santiago Jiménez? ¿Sí? ¿Te gusta Santi Jiménez? ¿Cuánto te gusta Santi Jiménez? Mucho. Estamos en pleno junio mundialista, pero los regalos de Navidad ya empezaron a llegar. Escucha el mensaje que te mandó el delantero de la selección mexicana. Escucha, ¿Qué onda, Santi, tocayo? ¿Cómo estás? Te habla Santiago Jiménez y simplemente quería mandarte un abrazo muy grande, muchas bendiciones y espero que te guste el regalo. Abrazo grande, cuídate. Los presentes aparecieron por partida doble. A ver si te gusta este regalo que te manda Santi Jiménez. ¡Wow! ¡Mira! ¿Qué es? ¿Qué es? Es una playera. ¿La playera de quién? ¿De quién es? ¿De quién es la selección? ¿De quién es? Mexicana. Mexicana. Pero todavía hay más para Santi. Un aficionado que entendió la vibra, que resolvió y que le dio suerte a México, se lo merece. Al primer partido de México que se juegue en el Estadio Azteca, nosotros te vamos a llevar a que veas a la selección mexicana. Te vamos a llevar a que veas a México. ¡Wow! ¿Te parece? ¿Te gusta? ¿Quieres ir? Qué gran historia la que se ha presentado aquí en este estudio, que por ello estamos en esta zona, para que la gente se acerque, para que vivan el Mundial con nosotros, la historia de Santi, y agradeciendo también a Santi Jiménez de conectar con los niños, viviendo su primer Mundial, y también con los papás, contagiando esta pasión por el fútbol, Alex. En redes la rompió Santi, y agradecer también a la selección por esta apertura. Se trata también de inspirar el Mundial, no solo de levantar el título. Estas son las historias que nos encanta conectar. De esto se trata, ¿no? A veces, porque vemos el campeón, el trofeo, y pues hay tantas historias detrás que pues nos llegan, nos permean en el corazón. Y, o sea, los videos tienen millones y millones y millones de reproducciones, de comentarios. Santi, para que nos levante el rating también hay que traerlo acá, porque de verdad que salimos aquí y pasaban gente y le decía, Santi, una foto. Y resulta que Santi, nos dice la mamá, es que él quiere ser influencer. Le dijimos, no, bueno, ya más bien que haga su propio diseño de suéter y olvídate. Esa es la razón, ¿por qué te fuiste así? Porque pues jugaba México verde, blanco y mis botas rojas, pues soy la bandera. Nada, fantástico. Pero las botas eran de Spider-Man. Exacto. Y fue con los abuelos, ni siquiera fue con los papás. Bueno, una cosa. Una gran historia. Pues como esta historia, muchas de aficionados mexicanos que están alrededor disfrutando esta Copa del Mundo. Vendrá partido en Guadalajara, vendrá partido todavía en el Estadio Azteca, y si se mantiene el primer lugar de grupo, bueno, pues 2 partidos más con México siendo local aquí en la capital. Joel, vamos contigo para saludar y para que nos cuentes acerca de todo lo de Edson, lo de Montes, cómo viene esta situación en lo futbolístico. Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Saludos para todos en la Copa en tus manos desde el Coloso de Santa Úrsula. Este día la selección mexicana entrenó muy temprano, pensando ya en lo que será este segundo encuentro de la fase de grupos de la Copa del Mundo. Jugarán contra Corea del Sur en la Perla Tapatía. Hoy Javier ya haciendo un poco más de fútbol, pensando en contrarrestar el arma que tiene la selección surcoreana. ¿Cuál es esa arma? La velocidad. Sin duda alguna que Javier Aguirre tratará
de reducir un poco esa peligrosidad que pone el equipo asiático. Habrá que hacer un cambio por obligación, el tema de César Montes, quien lastimosamente se va a perder el partido por la expulsión que sufrió ante la selección de Sudáfrica. Hemos hablado durante los últimos días de los elementos que pudieran cubrir ese hueco. Quien más se adelanta es el capitán de la selección mexicana. Hablamos de Edson Álvarez. Hoy en el entrenamiento, ahí en el CAR, tuvimos la oportunidad de ver un poquito más de pelota. El día de ayer fue un poco más de estiramiento después de lo que había sucedido en la inauguración. Por cierto que Javier Aguirre identificó que hoy el equipo tiene madurez, les dieron la tarde libre, después tuvieron que regresar al centro de alto rendimiento y a partir del día de mañana va a hacer fútbol. Ahí va a decidir Javier Aguirre quién estará como titular en este segundo encuentro, el más importante hasta el momento. ¿Por qué? Porque seguramente ahí se va a definir el primer lugar del grupo. Bueno, y es importante, sí, porque Corea también ganó, pero hay que recordar que la localía, a final de cuentas, es nuestra y que se les ha ganado en anteriores mundiales. ¿Así lo toma el grupo y los colegas de medios asiáticos? Sí, sin lugar a dudas. Y es tan importante el encuentro que hoy nos encontramos alrededor de 9, 10 medios de Corea del Sur siguiendo paso a paso lo que pasa con la selección mexicana. Incluso algunos periodistas surcoreanos se acercaban a nosotros para preguntarnos cómo se había sentido dentro del país la primera victoria dentro de esta justa veraniega. ¿Por qué? Porque también están interesados, quieren medir el termómetro de lo que piensa el aficionado, de lo que piensan los medios de comunicación y están pegaditos. Hoy quizás lo curioso, lo chistoso, es que para que la gente tenga contexto, los domingos en esa zona del centro de alto rendimiento se pone un tianguis. ¿Qué es un tianguis? Para la gente que nos escucha o nos ve en algún otro país, bueno, digamos que es un mercadito, algo más informal. Ahí llevamos a algunos colegas surcoreanos y estaban sorprendidos por la gastronomía, por todo lo que vende, pero les llamaba mucho la atención que literal está pegadito del centro de alto rendimiento. El día de mañana la selección mexicana estará trabajando a puerta cerrada. Es por eso que les decía que Javier Aguirre seguramente ahí hará ya este parado táctico y seguramente también va a definir el 11 que va a enfrentar a esta selección de Corea del Sur. Alguien me preguntaba el por qué México se quedará hasta un par de días antes para que llegue ese partido del segundo en esta fase de grupos, porque hay que recordar que la cancha número 2 del centro de alto rendimiento es el mismo césped que utilizará el Estadio Guadalajara. Ellos trabajaron, ellos también visualizaron que sería así y sobre todo para no salir del CAR, un lugar donde se siente muy cómodo el seleccionado mexicano. El próximo martes habrá zona mixta. Ese mismo martes el equipo mexicano viajará rumbo a la Perla Tapatía. El miércoles conferencia de prensa con Javier Aguirre y el jueves habrá que enfrentar a la selección de Corea del Sur. Perfecto, Joel, pues en un abrir y cerrar de ojos ya está otra vez el tricolor enfrentando a Corea. Te agradecemos el reporte y seguimos pendientes, Joel. Un abrazo, que estén muy bien, buenas noches. Gracias a Joel Morales. Bueno, un día libre para tomar energías, ir a casa, los que puedan hacerlo, los que vivan cerca del CAR, si el tráfico lo permite, estar reunidos con los familiares que también están concentrados, Alex, y siempre es bueno este ambiente de también salir a las calles, de tener a la afición. Están viviendo algo inédito, hace 40 años que no se tenía un mundial en tu casa, con todo lo que eso implica. Sí, ayer fue el día, ¿no? de la tarde, noche libre, sobre todo el tema familiar, creo que es lo importante, ¿no? Y ayer lo comentaba Joel y creo que es algo que sí hay que comentar y destacar, y es que esta selección, por increíble que parezca, porque pensarías que son jugadores profesionales, seleccionados, ni siquiera tendrías que cuestionarte si hay riesgo de que salgan, pero bueno, tantas historias de que el brunch, que la fiesta, que el no sé qué, y han pasado cosas. Y esto me parece una muestra clara de que el grupo está consciente de lo que se está jugando, y Javier Aguirre, pues que ha logrado meter esta disciplina al plantel para que ni siquiera exista la posibilidad de alguna distracción. Entonces, bueno, un buen detalle, sobre todo el tema familiar, y que bueno, que los jugadores
se entiendan. Cuando hay que trabajar y cuando hay que descansar, pues hay que descansar. Y de una madurez que también el futbolista va entendiendo, ¿no? Cuando estamos hablando, si quieres jugar en la élite y que son minoría los que logran dar el salto, pues están los ejemplos de cómo trascender, y eso, Gabo, pues invita a que México mantenga el lugar en el primero de grupo. Lo mencionaba Joel, la importancia. Hay un escenario que no es fatalista. Digo, hablando de las combinaciones que se puedan presentar, seguro en la mente de los jugadores está el ser primer lugar. Pero ¿qué podría ocurrir si México no queda en primer lugar, si queda en segundo? Bueno, el escenario y los rivales son Canadá, Qatar, Bosnia o Suiza. El que quede en segundo lugar del grupo B, que se parecen mucho, Alex, Gabo, amigos, a lo que podrías enfrentarte como un tercero de grupo. ¿Cuál es la diferencia, Alex? Que pierdes la localía en el Azteca. Sí, en el caso de los 16avos de final. Por eso yo no lo veo tan descabellado. Absolutamente nadie, creo, Gaby, va a decir, no, pues mejor me voy al segundo lugar, voy a dejar escapar puntos. No hay manera de que esto suceda. Pero yo ya viendo así las cosas, si eres líder de grupo, te puedes enfrentar... ¿Qué te gusta? Escocia, si te toca el C. Sí, correcto. Ecuador, si te toca el E. Ese está muy, muy probable. El F, ojo. El F, ya sea Japón, Países Bajos o Suecia. Ojo con cualquiera de esos tres que te pudiera tocar como tercer lugar. El grupo H me parece que sí está muy condicionado a que España y Uruguay serán los líderes. Y el grupo F ya no tuve la oportunidad, no me acuerdo qué rivales tenían. Ahí tenemos el gráfico una vez más. Producción, ahí lo tenemos. Pero Países Bajos, Japón o Suecia... será el F, ¿no? Ahora que me ayude la producción porque me lo tenemos quitaron la en el gráfica último una vez lugar. más, ahí está. Francia, Senegal, Irak o Noruega. Ahora, Noruega o Senegal. Yo, de no ser por la localía, te compro en este momento enfrentaron el segundo lugar del otro. Okay. Y una vez, ya. ¿Tú coincides, Gabo? Yo la no como un plan estratégico de, bueno, terminemos segundos para enfrentar a un rival, porque te puede salir mal y terminas tercero y bueno, ahí te agarran. Pero sí, los que se presentan como posibles segundos del grupo B son equipos de un nivel bastante inferior, pero habrá que decir, con Suiza no nos fue bien en el último amistoso y Canadá es un rival que a nivel regional nos ha complicado. Entonces digo, pero sí, me quedo con alguna de estas posibilidades y no ir a jugar con alguno de estos. Digo, es bueno tener estos escenarios y hay que entender que no va a haber ninguna ruta fácil, ¿no? En anteriores mundiales siempre nos mentalizábamos a cómo ganar, sobre todo el tercer partido, para evitar a el líder de un grupo. Aquí es distinto y tal vez en el grupo lo más fuerte, Alex, es, y si ya Portugal se metió al Estadio Azteca en un partido amistoso y lógicamente México dio ese plus cuando te enfrentas uno más fuerte, creo que la fortaleza del estadio sí es algo que se tiene que valorar independientemente del rival. Sí, que si te quedas segundo vas a Los Ángeles. Entonces yo creo que todo esto que hablamos es por eso decía el Vasco Aguirre que estaba de pechito. O sea, imagínate ser segundo y que ese sea tu peor escenario. Eres tercero, bueno. Pues es un golpe anímico para el grupo quedar segundo en tu mundial, ¿no? Tiene que ser una mentalidad de... No te castiga tanto. Pero imagínate la interna, Alex. O sea, tienes la posibilidad de ganar tus 3 partidos y cómo llegarías fortalecido para encarar los 16avos. O sea, le das al grupo una fuerza porque no ganarle a Corea ya termina por ser un fracaso. Porque en el plan de juego no está de que, vamos a empatar con Corea y no es malo el empate. No, yo creo que México va a salir muy mentalizado a que la obligación es ganar, estás en casa. Entonces no le podría saber bien ir en segundo lugar de grupo independientemente que el rival sea más débil, Gabo. No. México definitivamente tiene que tener en la cabeza culminar como primero de grupo, eso es invariable. Lo que sí, uno entra a jugar también y el jugador sabe que enfrentarse con algunos rivales es complejo. Cada uno conoce cuáles son sus capacidades y de pronto en la mente de cada uno de los jugadores puede ser que exista algún pensamiento distorsionado de lo que pensamos nosotros. Pero México, ojo, me haces pensar el partido contra Corea, es un partido que puede, porque esperemos que no se dé un mal resultado, después vas a jugar con un República Checa que le va a ganar a Sudáfrica y va a ser complicadísimo. Digo, los 3 escenarios son clave. Yo me voy más en lo emocional, como dice Javi. Sí. En lo emocional, porque repito, no te modifica mucho el quedar segundo, como en
todas las Copas del Mundo pasadas, donde quedar segundo era prácticamente darte un balazo en el pie, porque enfrente te ibas a enfrentar a Argentina, a Brasil, a Países Bajos, a cualquier potencia. Hoy no es así. Ahora, en el Azteca nunca se ha perdido en un mundial y eso hay que valorarlo, así como hemos hablado también de estas rachas que se han ido rompiendo. Jugar en Guadalajara, la clave para este partido contra Corea. ¿Por dónde puede pasar? Sabemos el tema de Montes, lo platicábamos haciendo una investigación de todos los partidos que ha tenido Javier Aguirre en su tercera etapa. Solo en 2 jugaron la pareja de Edson y de Montes, que fue contra Arabia Saudita, y ese partido contra Canadá, uno en Copa Oro, el otro en semifinales de Nations League. ¿Nos preocupa ese tema? ¿O tendría que ser más hacia el frente en la contundencia, el volumen de juego? ¿Preocupa más la defensa o la ofensiva, Alex? A mí la ofensiva de lejos, y desde hace muchísimos años es lo que me preocupa de esta selección. La verdad es que a mí me pones a Montes, Edson, y creo que te modifica 0, ¿no? Son líderes, van bien por arriba, experiencia, han jugado en Europa ambos, confianza para mí cualquiera de los dos te la da. Mi problema es de medio campo para enfrente. ¿Cómo vas a generar peligro? ¿Cómo vas a abrir esas defensas? En el caso de Corea, me parece que es un equipo que te va a proponer mucho más, que no se va a encerrar. Pero bueno, si Sudáfrica te entregaba la pelota y te la entregaba y te la entregaba, y después con 9 hombres, y aún así costó trabajo hacer goles, ahí está la preocupación para mí. La deuda eterna que tiene el fútbol mexicano a nivel de selecciones es la contundencia, es crear, generar. Ojo, en algunos procesos creaba, generaba y no concluía. En esta me parece que le está faltando todavía volumen de creación más importante. No tenemos 4 o 5 oportunidades claras de nuestros centrodelanteros. Una con suerte. México tiene que trabajar muchísimo eso. Pero también me parece que Corea lo más importante lo tiene en la delantera. Y como lo tiene en la delantera, a mí sí me preocupa un poco la respuesta que fue. Digo, no entiendo que la diferencia no es mucha y también me preocuparía. Pero no puedes hacer mucho más. Pero no, o sea, no, en la comparación Montes. No. Me preocupa con cualquiera de los dos. Con Edson Álvarez o con César Montes. Porque creo que la mayor virtud, porque tiene buenos defensores, el defensor del Corea del Sur juega en el Bayern Múnich, pero me parece que no se defiende bien, que Corea, al igual que Japón, tiene problemas de trabajo, de la habilidad que tiene que tener el defensor para marcar, para molestar, para fastidiar, para interrumpir el juego. Eso no lo tiene el defensor coreano. Hagamos un ejercicio. Sí. ¿Cuántas llegadas creen que Corea le va a hacer a México en el primer tiempo? Ofensivas. Un par, por lo menos. 3 o 4. ¿Cuántas imaginan que va a ser México? Igual, por ahí. No, yo creo que va a tener más oportunidades. Yo también creo que México va a ser mucho más ofensivo. ¿Por qué les hago esta pregunta? Porque es clave anotar primero. Porque es clave conseguir, porque Corea tal vez va a tener su fortaleza y va a ser más ofensivo que Sudáfrica. Pero creo, Alex, estamos claros que primero Corea, entendiendo que el obligado es México, va a esperar. Y ahí debe estar la clave en anotar primero. Ahí está la clave de que otra vez Raúl, otra vez Julián y los que ingresen en los revulsivos, pues sean mucho más, vamos, desde el round 1 dar esa pegada y no soltarlo como pasó contra Sudáfrica. Ideal. Pero no veo una Corea esperando, no veo una Corea esperando. Más bien, veo a un México más precavido que contra Sudáfrica. No veo a un México yendo a presionar como presionó a Sudáfrica, por ejemplo, porque Corea sí tiene jugadores que te pueden desdoblar y con velocidad, ahí sí te pueden hacer daño. Yo veo a un Javier Aguirre pues fiel a su estilo, ¿no? Mucho más cauteloso, no se va a tirar atrás, no va a salir en su casa en un mundial ante Corea a meter 2 líneas de 5, pero sí va a guardar mucho más precauciones de las que no guardó contra Sudáfrica, porque contra Sudáfrica, con todo el respeto, lo de Sudáfrica de verdad que de los peores equipos de los que hemos visto. Seguramente, sí. Es el escenario, ¿no? O sea, estás en un mundial después de 16 años. México en nombre que Haití se vio mucho mejor que Sudáfrica. Sí, Curazao nada más fue peor. El mismo México, con esta declaración que hizo Javier, que muchos la entendimos, ¿no? Y que si se las dijo a la interna también a los jugadores, ellos mismos lo entenderán. O sea, el Tala ya no tendrá ese pánico escénico, tal vez Brian Gutiérrez, los que ingresaron también de cambio. Seguramente también será más fresco el ambiente para México. Irán con una posibilidad de decir, a ver, nosotros somos los locales, tenemos los mismos puntos, estamos en nuestra casa y es, Gabo, una oportunidad de seguir en un proceso que nunca se había llegado a un mundial con una inercia tan positiva en resultados. No perdamos de vista lo que ya se construyó en 2026. Sí, y yo opino, coincido y no con Ale, esto de que Javier Aguirre no va a cambiar su idea futbolística y su vocación. Pero con el medio campo
y la delantera que tiene es un equipo que no se defiende bien. No me gusta cómo se defiende. Y si va a jugar nuevamente con Brian Gutiérrez y si va a jugar con Álvaro Fidalgo, no es un mediocampo para aguantar. Es un mediocampo para que tenga la pelota y para proyectarse al ataque. Yo siento que sí, que va a ir a buscar el partido. Bueno, tiene que hacerlo, ¿no? Lo tiene que hacer. Yo creo que de distinta manera de lo que fue a buscar con Sudáfrica. Sí. Yo no veo tú ves presionando así como presionó, con esa agresividad por momentos. 20-25 minutos van a ser de mucha presión. Los primeros. Y ahí conseguir el gol. A ver qué pasa. Claro, exactamente. Yo coincido, va a ir a buscar. Tiene que ser la clave anotar primero y comerte. Ahora, a mí me encantaría. Con el medio campo que puso frente a Sudáfrica contra Corea, con la velocidad de los coreanos en el medio campo y en la delantera. Porque el problema, insisto, no es la defensa muchas veces. El problema es cómo los mediocampistas le facilitan el trabajo a los defensores para no trabajar en el mano a mano. Va a haber un cambio en el mediocampo. Esperemos que lo haya. Porque Sudáfrica, siendo un equipo muy básico y muy elemental, en el primer tiempo, después del gol, tuvo 4 o 5 intervenciones entre los centrales y los mediocampistas que llamaban mucho la atención. Claro, no tienen la fortaleza ni la capacidad para trascender en esos intentos ofensivos. Pero decías, ¿cómo agarran la pelota con tanta facilidad los mediocampistas ofensivos de Sudáfrica? Eso Corea no te va a perdonar. Ahora hubo un partido, un 2-2, que se presenta con una selección mexicana que podría repetir a qué titulares. El Tala Rangel, Johan Vázquez, de los que jugaron aquel partido, Eric Lira y Raúl Jiménez. El resto en el antecedente hoy no están. Sánchez Purata, curiosamente César Montes fue expulsado un partido antes y tampoco pudo estar en ese amistoso. Jugó Mateo Chávez, jugó Huescas, Chiquito Sánchez, Marcel Ruiz, Berterame, Chucky Lozano. Entonces tampoco es, digamos, ese 2-2 el parámetro para decir aquí estamos, ¿no? Tenemos la alineación de Corea del Sur. Javi, perdón, ¿en qué minuto cayeron los goles de México en ese partido? Los goles de México caen, primero Raúl Jiménez anota al minuto 22, y luego Corea nos da la vuelta al 65 y 75, y Santi Jiménez lo mete de último minuto, el empate. Sí, entonces, por ahí confundido con las fechas, pero sí, Santi Jiménez, un buen gol, ya me acordé. Al último minuto se rescata el empate. Sí. Corea. Entonces, pues hay que guardar bastante cautela, precaución. Y entender que este es el partido que define todo. Estos son los jugadores que tiene la selección de Corea del Sur para tener la referencia, con Heung-min Son siendo ese gran goleador que lo hizo durante muchos años en el Tottenham, ahora en el LAFC. Tiene a Kang Lee, que jugó con el Paris Saint-Germain, también un bicampeón de Champions. Tiene a Kim Min-jae, también del Bayern. Sí. Son las 3 cartas más fuertes. Y el resto son jugadores muy similares a los mexicanos en el nivel de ligas en donde estamos, ¿no? Porque sí tienes de pronto a alguien de Wolverhampton como Hee Chang, que ahora jugará con Raúl Jiménez. Tienes futbolistas que están en el Feyenoord, donde también hemos pisado. Entonces, tampoco hay que espantarnos por 3 o 4 grandes nombres. Creo que también ellos voltean a ver a México y dicen, oye, hay un Julián Quiñones, campeón de goleo en una liga saudí, hay un Santi Jiménez que juega en el Milan, tienes un Raúl Jiménez de Premier. O sea, hay elementos para pensar, Gabo, que aunque Corea puede preocupar, México sigue teniendo un favoritismo. Sí, claro. Y digo, de la misma forma que si esto se jugara en Seúl, sería de pronto favorito Corea del Sur, jugando en este caso en Guadalajara, también es favorito México. Tiene un plantel, comparado con el coreano, bastante parecido en cuanto a ligas y equipos. Y la localidad tiene un peso importante. No estaríamos hablando de la misma capacidad de México de llegar a instancias finales si este mundial se jugara en Europa. Eso es definitivo. ¿Cuántos cambios vislumbras, Ale Orbañanos, para este partido? Al menos 2. Uno en la central y, como hablábamos con Gaby, yo creo que en el medio campo habrá alguien con más ida y vuelta acompañando a Eric Lira. Y me parece, por lo que vi, por los comentarios de Aguirre, que el sacrificado podrá ser Brian Gutiérrez. Brian, que además tiene la tarjeta amarilla en un escenario donde pues ya sumar una más te hace perderte el duelo contra Chequia. Luis Chávez, Obed Vargas, Orbelín Pineda, ¿qué perfil? ¿Gilmora de arranque? Obed puede ser un poco más... De mar, claro. Digo, pero sería entonces... Sí. Doble contención. En ese sentido, con lo que queríamos decir de ir a buscar partido, sí. Ahora, no va a cambiar el dispositivo táctico. 4-2-3-1 también lo puedes ajustar, ¿eh? Y ¿Lo hará el Vasco? Bueno, tienes los elementos para hacerlo, ¿no? Con Julián detrás de Raúl y darle equilibrio al medio campo con Obed y con Lira. Sánchez, porque gustará o no gustará, pero en materia defensiva, de velocidad, físicamente, es más que Isra Reyes. Isra Reyes sabe mucho más con la pelota que él. Sí, y esa zona va a ser muy, pero muy dura para México. Jorge Sánchez que se quiere volver, ¿eh? Si no se quiere ¿A México? A México, sí.
parece que no le fue muy bien en Grecia, no está muy contento, como no le había dado la primera oportunidad. El último partido estuvo jugando prácticamente ya como extremo y mira, a final de cuentas esa ida a Europa le terminó por favorecer para estar. Ya vendrá Rodrigo Huescas, ya vendrá Richie Ledesma para esa competencia. Hablaremos de España al regresar, una selección que enfrentará a Cabo Verde, uno de los que se estrena también en la Copa del Mundo, como lo hizo Curazao. Veremos si no le toca el mismo padrino y la misma madrina, como le pasó también a Curazao. Tenemos a Juanpa, que sigue con más reacciones con la voz de la afición. Vamos contigo, Juanpa Royce, en las afueras de este estudio, de esta pecera del amor. Ya vimos, que no te van a agarrar a besos. Compañeros, qué gusto saludarlos aquí afuera del estudio en la explanada de Plaza Carso. Estamos con unos aficionados de la selección mexicana y vamos a hacerles la pregunta del día. ¿De dónde creen que va a salir el campeón del mundo? ¿Si es de Europa o es de algún otro lado del planeta? ¿Cómo te llamas y Alex. tú qué crees? Soy Alex, Carla, mi mujer. Híjole, creemos que Alemania, no hay más. Alemania va a ser el campeón. ¿Tú también crees? México. Bueno, México. ¿Crees que México? La verdad no. Quisiera con todo mi corazón, pero híjole, no, Alemania. Hay que ser realistas, hay que poner los pies sobre la tierra y yo creo que Alemania. Alemania, ok. ¿Y no ves alguna selección de Asia? Por ejemplo, hoy Japón empata con Países Bajos. No me gustó el desempeño de Japón, no. Sí, definitivamente no. Yo voy con Alemania, o sea, definitivamente. Cerrado con México. Pues sí, yo prefiero, México sobre todas las cosas, aunque hay otros mejores, claro. Argentina, Brasil, ¿no te convencen? Vi que jugó muy bien Estados Unidos y por otro lado, pues Suiza. Sí. Ok. ¿Y Suecia? Tuvo un buen partido también contra Túnez, estuvo bueno. Ese sí no lo vi, te soy sincero. Okay. No pasa nada. ¿Qué les ha parecido el Mundial? Ha habido ahorita unas pausas de hidratación y ya hay comerciales durante el partido. ¿Qué opinan sobre esto? Yo creo que sí es necesaria la pausa de hidratación. Son 10 minutitos, 15 minutitos, no sé, muy buenos. Y pues bueno, meten ahí los comerciales, pero no pasa nada. Yo creo que es necesario para los jugadores. Igual me pareció muy bien lo de la pausa de hidratación, porque creo que pueden rendir más. Okay. Muchas gracias, que tengan muy buena noche. Gracias. Seguimos aquí pendientes afuera del estudio de Claro Sports. La copa en tus manos por W Radio. Continuamos. Para este verano te presentamos la delantera. Chupas la delantera. Que encenderá todo México. Siempre juntos jugando en la punta, Eduardo y el Estaca. Siente la delantera. Alberto Lati es sobrio en la conducción. Por la banda pop se incorpora Pati Cantú. Y el maestro del área chica, Félix Fernández. Esta es la delantera con más táctica, más idea, más comedia, pero con menos derechos de transmisión. Imagínense, ahora resulta que no podemos ni decir la palabra mental. Todos los días a las 19 horas por Claro Sports, W Radio, AS, La Qué Buena y Los 40. ¿Qué no daría por tenerte esta noche? Poder vivir lo que todo el mundo sueña. Con pies en tierra tú haces que el cielo roce. Ojalá pongas en mi pecho una estrella, porque la esperanza quedó de un amor que nunca acabó. No tenemos margen de error, todo apunta a nuestro favor. Que yo doy mi 100%. Sabes que
que nunca acabó. No tenemos margen de error, todo apunta a nuestro favor. Tú y yo no tengamos miedo, que yo doy mi 100%. Sabes que aún nos queda tiempo, no me moriré en el intento. Tú y yo no tengamos miedo, que yo doy mi 100%. Sabes que aún nos queda tiempo, no me moriré en el intento. No me moriré en el intento. No me moriré en el intento. El golpe perfecto. Un viaje hasta el corazón del campo. El gol es claro. Este miércoles por Claro Sports. La Copa en tus manos por W Radio. Regresamos. El 14 de junio de 2002, la selección de Corea del Sur escribió una de las páginas más memorables de su historia, luego de derrotar 1-0 a Portugal en la fase de grupos de la Copa del Mundo de Corea-Japón. El único tanto fue creación de Park Ji-sung, quien marcó un gol espectacular al minuto 70. El triunfo permitió a los anfitriones terminar como líderes del grupo D con 7 puntos, por delante de los Estados Unidos, mientras que los portugueses, comandados por Luis Figo, quedaron eliminados de manera sorpresiva en la primera ronda, luego de sumar apenas 4 unidades. Aquella victoria impulsó a Corea del Sur a una histórica campaña mundialista que culminó con su llegada a las semifinales, la mejor actuación de una selección asiática en la historia de la Copa del Mundo. El gol de Park Ji-sung permanece como uno de los momentos más icónicos del fútbol surcoreano. Para Claro Sports, Juan Carlos Cerda. Gracias, seguimos aquí disfrutando en Plaza Carso, a las faldas del Museo Sumaya, la Copa en tus manos, con selecciones que van llegando, con equipos que serán anfitriones y otros que se van a sentir como en casa. La selección Colombia, que tiene una legión importante con Camilo Vargas, con Willardita, y que se van a enfrentar a Uzbekistán. En su grupo también está Portugal. Entonces es importante arrancar primero contra unos debutantes, y tenemos algunas de las voces de jugadores y de este grupo que busca trascender y hacer historia después de ausentarse en Qatar 2022. Bueno, la verdad me he sentido muy bien, muy cómodo. Creo que mi compañero cuerpo técnico siempre da la confianza. Sabemos que es algo lindo de la definición que se maneja día a día. Y bueno, creo que feliz, contento, y saber que tener grandes figuras en el equipo es muy importante. Yo siento que todos los 26 jugadores estamos llamados a competir, a dar lo mejor por nuestra selección. Y bueno, el nivel de cada uno, entre mejor sea, va a ser en beneficio para todos. Bueno, parte de la Legión colombiana, y también Willardita, que es un futbolista clave, que viene a ser campeón con Cruz Azul, uno de los mejores centrales, Gabo, que tenemos hoy en día, con muchísima personalidad. Que tuvo una temporada fantástica, después de algunos momentos donde mostró algunas dudas, creo que ahora se confirmó como tal vez el mejor central de toda la liga. Tuvo un funcionamiento fantástico, y parte del título de Cruz Azul se lo da el trabajo que hizo básicamente, ¿no? Mucho mejor que lo que hizo Piovi, por ejemplo. Y tiene Colombia, Alex, muchos jugadores que están ya instalados en Europa. Hay mucho peso sobre James, que es uno con clubes, que es otro con selección, pero tal vez tienen al mejor sudamericano o el mejor futbolista de todo el continente en cuanto a ritmo, en cuanto a condiciones, y está debutando, me refiero a Luis Díaz. Y no sé si te la compro, uno de los mejores, sí, pensando en Rafinha, pensando en Vinicius y otros, ¿no? Pero yo creo que al nivel, ¿no? La temporada con el Bayern no, fue claro, brutal, pero bueno. Y de Liverpool. Definitivamente es top 5 del continente y casi que del mundo. Es un extraordinario jugador, y están recargadas mucho las esperanzas de Colombia en él. La buena
me parece es que vienen en un gran momento Colombia, con ciertas dudas en los últimos meses, pero bueno, fue finalista de Copa América, un equipo que juega bien, un equipo que ha hecho buenas cosas en los últimos meses. La mala es que estoy viendo el cruce, el grupo K. Por eso hablamos de las, pues, por ahí suerte, mala suerte, no sé por dónde vaya, pero Portugal, Congo, Uzbekistán y Colombia. Si Portugal es segundo, si Colombia es segundo, pensando que Portugal va a ser el líder, te enfrentas al segundo del grupo L, que está Inglaterra, Croacia, Ghana y Panamá. Entonces, unos 16avos. Eres segundo de grupo y resulta que te va a tocar o Inglaterra o Croacia en 16avos. Pero, a ver, yo entiendo, bravo, Alex, entiendo que el escenario... Pero ¿tú crees que realmente ahorita el técnico, antes de su presentación, está pensando en que ya el Mundial ya no se va a poder porque le toquen el cruce en 16avos No, un pero pez si gordo? no está presupuestando que si no es líder, se va a meter en serio. Pero ya los estás eliminando de ser líderes. Van a enfrentarse no, al contrario. a Portugal Al contrario, en Miami. Estoy diciendo que ahí está el riesgo de que Colombia necesita, ante Portugal, jugarse la vida porque ese partido puede significar enfrentarse. Que se te abre la llave hacia adelante. Ahora es en Miami, donde van a ser locales. O sea, la comunidad colombiana que no fue a Qatar, que tiene una gran expectativa, va a ser un ambientazo. ¿No lo ves así? Y juegan en México también. Son los cristiano Believers. mexicanos, cristiano. Acuérdate que Miami es más Messi lover, Cristiano, todos. ¿no? Es una oportunidad buena para Colombia. Jugar en México contra Uzbekistán, la gente que paga un avión de Colombia a México, México-Colombia, o sea, van a jugar en un estadio Azteca lleno. Gabo, es una oportunidad. Sí, y Colombia se va a sentir local acá en México frente a Uzbekistán, obviamente. Y en Miami quizá, pero cuando tenés un rival de esas características enfrente, está muy difícil pensar en que tenga tanto peso. Le pasó que también casi fue local en la final de la Copa América con Argentina. Sí, fue en Miami también. En Miami, y dio un muy mal partido Colombia. Colombia son estas selecciones que dependen de los estados de ánimo, de la fortaleza de grupo, de que si los amigos de James Rodríguez están contentos con los que no son amigos de James Rodríguez. Fue un proceso muy complicado el de Colombia, y Néstor Lorenzo estuvo a nada de irse porque en la eliminatoria, pero donde había arrancado bien, tuvo una racha invicta importante. La Copa América los marcó. Era tanta la ilusión de que era ahora o nunca, y de repente como que quedó. Exacto. Pero yo insisto en el tema de la localía. Sí. Estás en Ciudad de México, estás en Guadalajara y luego en Miami. Para la gente que vive en Colombia, van a llenar México y Miami. Lo dan por descontado que el Congo no aparece, no figura. Ojo con el Congo, Habrá que ver. Igual que Ecuador hoy con Costa de Marfil, Congo no es la misma selección que Costa de Marfil, pero es una selección. Hablando de africanos, Cabo Verde es una de las nuevas selecciones. Se va a enfrentar a España. Muy favorito España, Ale Orbañanos. Muy, muy favorito para ver algo similar a lo que tuvimos hoy con el Alemania-Curazao. ¿Vislumbras una goleada? Pues sí, te diría me sigo muy sacado del programa y sigo siendo muy, muy favorito de España, porque a mí España me parece favorito por encima del 95% de selecciones, y si me pones enfrente a este rival, pues mucho más. Luis de la Fuente podría, no lo va a hacer, poner a jugar al equipo B. Sí. No lo va a hacer, pero podría empezar a darle minutos, juego a los que no van a ser tan protagonistas. Vienen de ganarle a Perú. Vamos a escuchar a Miguel Gurbitz, que nos dejó un apunte precisamente sobre esta selección española, que recordemos, campeones de Euro y también los actuales campeones olímpicos. Saludos amigos de Claro Sports, un abrazo desde Atlanta, que nos ha recibido con lluvia, pero da lo mismo, es un estadio techado y todo listo para recibir a una de las selecciones, a uno de los animadores de este torneo. Es la selección de España, es el campeón de Europa, es uno de los equipos con mejor mediocampo, con uno de los mejores jugadores en el mundo, muy bien dirigido y con esta responsabilidad. Todo lo que logre España, que no sea el título mundial, sabrá poco para la gente española, porque saben el equipo que tienen. Por supuesto que está Francia y está la selección de Argentina. Veremos lo que hace Inglaterra. La presentación de Países Bajos no fue muy sólida, pero particularmente con esta selección de España, el inicio no podría ser mejor en el papel, frente a una selección debutante, frente a Cabo Verde. Hoy habló Luis de la Fuente, su entrenador, y se refirió particularmente a Lamine Yamal. Obviamente va a jugar, quizá no está al 100%, pero estará en la alineación del equipo. Estamos siguiendo las indicaciones de todos los cuerpos médicos, tanto en su momento del Barça como ahora el cuerpo médico de la selección, con nuestros preparadores físicos. Indican que Lamine está para jugar mañana sin ningún contratiempo. Luego el fútbol
no se sabe nunca lo que puede llevarte, dónde que puede pasar. Siempre hablamos que el fútbol, esto es una actividad de riesgo, pero está en perfectas condiciones para jugar mañana. No, como digo, a punto para jugar 90 minutos, no, pero sí para participar durante un tiempo que no está tampoco marcado en ningún reglamento. Pues ahí está Luis de la Fuente, el entrenador de esta selección española, que el día de mañana hace acto de presencia en esta Copa del Mundo. El primero y el último partido. Ese es el que quiere jugar la selección de España, que se quedó con un muy mal sabor de boca en la edición anterior, yéndose eliminada en los octavos de final. Muchas historias que contar. Un abrazo, amigos de Claro Sports, desde Atlanta. Gracias, Miguel, con el apunte de una selección que parte como las grandes candidatas. Tiene 30 partidos en fila sin perder en 90 minutos. Pierde en penales contra Portugal en esa Nations League, pero es un equipo que también le cambia la cara a muchos que fueron convocados a Qatar. Gabo tiene ahora esta frescura de que es el año de Lamine Yamal, pero no solamente es Lamine, es repetir con Pino, con Víctor Muñoz, con jugadores que se conocen también de juveniles, que es de donde viene Luis de la Fuente, de un proceso formativo. Sí, y habrá que decir que si uno repasa algunos títulos conseguidos en el pasado, inclusive el de España, tiene mucho que ver esta unión o esta base de futbolistas que tienen un conocimiento previo. Eso te da una ventaja competitiva importante. Lo hizo Alemania en el 2014 con una base del Bayern Múnich. Estos procesos tan complicados que no te dan tiempo para prepararte, para conjuntar a los futbolistas, que entre lesiones, que entre que no te lo ceden y un montón de cosas. Tener esta ventaja que tiene España es muy importante y no la tiene ningún equipo de los que estamos considerando como favoritos, porque no lo tiene Portugal, no lo tiene tanto Francia y sí lo tiene España, ¿no? Con 8, Alex, que juegan en el Barcelona, claro. Ninguno del Real Madrid, ninguno del Real Madrid en esta ocasión. Es un equipazo, para muchos la juventud pudiera pesar en ciertos escenarios. Hay dos formas de verlo, porque es un torneo con un partido más, si es que aspiras a llegar hasta las últimas instancias. La juventud te ayuda mucho en el tema del descanso. Para mí es top 3 candidatos al título. Luis de la Fuente ha logrado con el convencimiento a estos jugadores y como con la responsabilidad y respuesta mutua, ¿no? Como dices, ha confiado en los jóvenes ya le respondieron, fueron campeones de una Eurocopa, ha dejado por ahí a los pesos pesados, a las vacas sagradas, y para mí es un auténtico equipazo que van a decir que porque otra vez estoy viendo al futuro, pero mismo caso de este grupo. Quien quede segundo se puede ver las caras con Argentina en los 16avos de final. A mí que no me digan que no están los técnicos viendo hacia dónde me tocaría y a dónde me aviento, porque este juego de Colombia contra España va a ser vital. Sí, no, España contra Uruguay, ¿no? Uruguay Sí, contra España. Que Arabia-Uruguay se enfrentan en Miami. Un Uruguay que deja muchas dudas, que sí es un campeón del mundo, pero sí, claramente España tiene la responsabilidad de ser primero. Ahora, 16 campeones de la Eurocopa repiten en la convocatoria. Quedaron fuera gente como Jesús Navas, que se termina por retirar, Dani Carvajal, oportunidades para Pedro Porro, para Llorente, Eric García, ahora está Marc Pubil, Pau Cubarsí, o sea, muchos juveniles. Gavi, que suple la baja de Fermín López, que fue fundamental en el título también contra Francia en París. El caso de Borja Iglesias, porque Morata se apagó después de la Eurocopa, se borró futbolísticamente hablando. Lo de Víctor Muñoz, que en el Osasuna creció mucho, ya no está ahora José Lu ni a José Pérez, y está Jeremy Pino. Es realmente una España muy fresca y con Lamine Yamal, con el promedio de edad, Gabo, para esas comparaciones que le hemos hecho a nivel Pelé y que lo ha venido demostrando a nivel clubes y a nivel proceso y a nivel carrera. Sí, esos números que hablan que a su edad consiguió mucho más cosas que Pelé, que Messi, que Cristiano Ronaldo. Sí, sí. Y el valor, insisto con este valor, también lo mencionaban ambos, el conocimiento que tienen del entrenador. No es que el conocimiento lo formó, les dio roce internacional en selecciones menores. Luis de la Fuente, a muchos de estos chicos, hay una confianza, hay un aprecio, hay un afecto, hay un conocimiento de la filosofía, del estilo. Venís trabajando ya desde hace muchos años. No es un proceso de... Plata en Tokio, o sea, porque son campeones olímpicos ahora con otro entrenador, pero Luis de la Fuente fue el entrenador en la plata en Tokio, que pierden contra Brasil. Nos vamos con el reporte con José Armando Rodríguez para hablar también acerca de todo esto que está alrededor de un grupo donde está España, está Cabo Verde, pero está Uruguay y Arabia Saudita también. Muchas gracias. Estamos muy cerca del Miami Stadium, que mañana abrirá sus puertas por primera vez
en esta copa. Y es una copa que trae ingredientes interesantes para Miami porque no solamente jugará Uruguay un par de encuentros, sino que también más adelante estará la selección de Portugal con Cristiano Ronaldo en uno de los duelos más esperados frente a Colombia y también Brasil frente a Escocia. Pero nos concentramos en Uruguay porque hoy hubo un incidente importante, podemos decirlo, en su salida de Playa del Carmen, un trámite administrativo con el avión que estaba supuesto a traerlos hasta Fort Lauderdale. Los obligó a retrasar el vuelo más o menos unas 2-3 horas. Eso también propició un cambio en el calendario para la conferencia de prensa en la que estuvieron presentes Marcelo Bielsa y José María Jiménez. Y quizás extraño a lo que se esperaba, ambos estuvieron de acuerdo en que solamente fue un percance y que no hay nada más que hacer o pensar al respecto y hay que concentrarse en el partido. José María Jiménez hablaba sobre mantener la concentración y dejar este incidente aislado en el pasado, mientras que Marcelo Bielsa fue también bastante cauteloso y sobre todo decidió concentrarse en culminar esta etapa final de preparación que inició en Montevideo, que tiene ya varios días en Playa del Carmen y que ahora tiene como punto final el primer partido mañana frente a Arabia Saudita. El clima es un tema a considerar para mañana porque sí se espera que sea una jornada lluviosa, especialmente las primeras horas de la tarde. Hay posibilidades de tormenta eléctrica a eso de las 4 o 5 horas local. El partido está programado para las 6 de la tarde, así que veremos. Es una situación muy cambiante el clima en la Florida. Así como podemos tener un día de mucha lluvia, también puede cambiar en cuestión de horas y tener un ambiente perfecto e idóneo para que abra el telón del Miami Stadium aquí en el sur de la Florida. Por ahora ese es el reporte directamente desde la ciudad de Miami. Regreso con ustedes al estudio. Gracias José Armando. Pues Miami, que tiene todo este sello latino, nos hemos dado cuenta cómo la gente vibra y es un mundial para aprovechar también el tener a toda nuestra comunidad, incluso nacionalidades que no fueron, ¿no? Los venezolanos que están metidísimos, los que viven en la Unión Americana, que van a estar presentes porque tendrán a Cristiano, porque tendrán a Messi, como ya señalaba Alex, tener una cercanía. El Mundial de Clubes ya lo vivimos y España, a donde vaya, en automático jala. Lo estuvimos ahora aquí en el estadio Cuauhtémoc, Alex, allá por tus tierras. Faltó Lamine Yamal y faltó también Nico Williams, que son dos jugadores que te representan esa nueva España que también combina una España llena de segunda, tercera generación, de lo que se vive también y muchos chicos se identifican en las calles. Claro, evidentemente, y con estas nacionalidades y esta ventaja que puedes sacar a lo mejor de un genotipo que no te da cierto país, combinado con la formación del fútbol español, el fútbol base, bueno, pues haces una combinación espectacular realmente, ¿no? Y decías ayer, ¿no? Un Lamine Yamal que podría haber jugado perfectamente para Marruecos, sí. Pero se nota que hay un biotipo, tanto en el caso de Nico Williams como de Lamine Yamal, al que le agregaron formación y le agregaron, por supuesto, un sello distintivo de cada uno con mucha técnica, una explosión y una gambeta, pero con balón dominado espectacular. España tiene, creo, tal vez el juego más vistoso de todos estos que estamos poniendo como favoritos. Quizás la experiencia habrá que ver, digo, eso hay que dar tiempo al tiempo, ver si la experiencia de Francia y el recambio experimentado que tiene Francia supera la posibilidad que tiene España con tantos jóvenes, y ver también qué pasa con Portugal. Los cruces, ¿no? Sí. Ya vendrán los duelos de frente a frente, y por eso todo este proceso es empezar a encontrar un estilo que ya España no necesita buscarlo, lo tiene. Bien. Gente como Oyarzábal, que sea hoy tu atacante, Merino, que haya encontrado un sistema donde no dependes de un 9, contrario a lo que antes tenía con el Guaje, con Fernando Torres, con el mismo Morata. La verdad es que ahora lo de Cucurella, lo de Pedri, lo de Rodri, Fabián Ruiz, son puros jugadores que no bajan la guardia, que son campeones en Champions, que son futbolistas protagonistas en sus ligas. Entonces, sí es el Mundial de Lamine Yamal, Alex, pero viene bien cobijado por todo un grupo. Sí, pero sí esta selección, más allá de todos los nombres que has dado, que todos son fantásticos, sí creo dependerá mucho del estado, del momento y de lo que pueda hacer Lamine Yamal. Sobre todo Lamine. ¿Y qué otros jugadores le darías el peso? ¿Pedri? ¿Rodri? Rodri, el propio Nico Williams, claro, sí. Pero sí el diferente, el distinto es Lamine Yamal. Le hago una pregunta. ¿Esta selección o este estilo sigue teniendo algo del sello de Guardiola?
Yo creo que para siempre lo va a tener, ¿no? Muchísimo. O sea, como que eso llegó para quedarse. Y en unos años, digo, ya van 16 de aquel equipo de Xavi, de Iniesta, de Busquets, de Puyol, de Piqué. Para que veamos la grandeza, ¿no? Del trabajo y del legado que dejó. Y la portería, está Unai Simón, que es uno de los capitanes, pero el momento de David Raya es brutal. Los dos. Y por ahí sumas a García, que también lo viene haciendo muy bien. O sea, tiene 3 porteros top de primer nivel. En fin, mucho que platicar. También estará jugando la selección de Bélgica. Bélgica contra Egipto. Buen partido también ese. Kevin De Bruyne. Grandes estrellas también. Y tendremos el duelo también de Irán contra Tim Payne de Nueva Zelanda, donde estará el árbitro Tim Payne. Tim Payne. Es tan viral como Santi. Ahí se van, ¿eh? Ahí se van. Generando millones de visualizaciones. Estará César Arturo Ramos Palazuelos como árbitro en ese duelo entre Irán, una selección pues, con todo el entorno político. Ojalá que todo esté también en orden. Ale Orbañanos, Gabo Gerberov, gracias. Gracias, buenas noches. Gracias a JC en la producción, a toda la gente que nos ha acompañado, JJ también aquí, a todo nuestro equipo de audio, maquillaje y todos los que formamos parte de Haz Claro por W Deportes y Claro Sports. Soy Javi Sol, hasta la próxima. De un amor que nunca acabó, no tenemos margen de error, todo apunta a nuestro favor. Tú y yo no tengamos miedo, que yo doy mi 100%. Sabes que aún nos queda tiempo, no me morí. Creo que la cuarta posición de Checo fue muy buena para lo que sucedió. Si los paran a la inversa, Alonso le gana la posición a Verstappen. Hamilton no lo podía alcanzar, ¿no? Con DRS. Tuvimos un poco de todos los condimentos. La máxima categoría del automovilismo tiene una nueva